Bueno, arrastion, lehenengo eta behin barkamena eskatzen dautzuet, emondotzuet azalpenak edo uste dut aintzanek emondotzuet azalpenak zergatik atzeratu behar izan dugun edo garen, eta, bueno, barriro horregatik barkamenak. Osoko bilkurari hasiera emango dugu. Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengoko puntua, 2018ko irailaren 27ko ohiko bilkuraren aktaren onespena. Hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2018. Komentarorik, aktaren gaineko komentarorik, iradokizunik edo? Ez? Onartutzen dugu, beraz? Bai, onartzen da. Bigarren puntua, jasangarritasun, parte hartze eta pertsonaleko informazio batzordearen irizpena. Galdakaoko udalaren lanpostu zerrenda aldatzeko. Dictamen de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, Participación y Personal de modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Galdakao. Kontsejalak proposamenaren laburpentso bat emongo dozku eta ostean sartuko gara puntuaren eztabaidan. Bi arlo lotuta dagozenez gai honegaz, ez dakite zuetariko zeinek egingo dauen aurkezpentsua proposamenaren zuk? Bai, Ruben eri emongo txoet ditza, kontsejalari. Arrastion guztioi, 5/2015 legegintzako errege dekretu 74 artikuluaren arabera, urriaren 18an izandako jasangarritasun, parte hartze eta pertsonaleko batzordearen erabaki proposamena ekartzen dugu udalbatza honetara, Galdakako udalaren lanpostu zerrenda aldatzeko helburuagaz. De acuerdo con el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, se trae a este pleno la propuesta que concierne a la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Galdakao, dictaminada favorablemente en la Comisión de Sostenibilidad, Participación y Personal celebrada el 18 de octubre. Eskerrik asko, eztabaidara pasatzen gara, talde politikoak, Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. Simplemente para explicar mi voto tanto en comisión como ahora en el pleno. En comisión me abstuve, y lo mismo que voy a hacer ahora, porque nos parece la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento nos parece insuficiente porque no afecta a todas las áreas y pensamos que hay que hacer una gran reestructuración de todas las áreas del ayuntamiento y no solo de algunas puntualmente. Es por lo que no vamos a votar lógicamente en contra, pero sí nos parece insuficiente y es por lo que votamos abstención. Gracias. Bueno, desde Galdakao Bizirik Ezker Anitza nos parece bien una actualización de los puestos de trabajo siempre que no se amorticen puestos de trabajadores, pero también nos gustaría creer que es el primer paso para bajar la temporalidad en los puestos en los trabajadores públicos del ayuntamiento y que es el paso para bajar la temporalidad en general, porque sabemos que la temporalidad en las instituciones vascas es de las más altas del Estado. Entonces, nosotros también nos vamos a abstener porque nos parece insuficiente y creemos que hay que dar más pasos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialistak ez, Susan Solerriak ez, Galdakao Orain Este sí funciona. Bueno, vale, desde el micrófono de Olga Jiménez va a hablar Luis Ángel Sánchez. Vale, bueno, curioso.
Vale, en la comisión del otro día, nuestro voto relativo al dictamen fue una abstención. La misma estaba sostenida en que el informe técnico emitido por la Secretaría señalaba que no constaban en el expediente las actas acreditativas de las negociaciones llevadas a cabo con las representantes de las trabajadoras. Se señala en el informe, en este sentido, y textualmente, la necesidad de que se incorporen al expediente los documentos acreditativos de la negociación llevada a cabo. En otras ocasiones, como por ejemplo con respecto a la fallida consulta que el equipo de Gobierno ha querido realizar respecto a Usánsolo, se han tomado los informes de Secretaría prácticamente como una guía inquebrantable. Claro está, siempre y cuando esos informes vayan en el sentido que al equipo de Gobierno le interesa. A día de hoy, la documentación exigida sigue sin incorporarse al expediente y, aunque en la comisión se escudaron en que las actas de la negociación colectiva se tratan más temas que este y que, por lo tanto, no es pertinente adjuntar las actas completas, la razón por la que entendemos que no se facilitan dichas actas es evidente, que es la posición contraria de las representantes de las trabajadoras a esta modificación de la relación de puestos de trabajo. Nosotras, siempre y cuando las reivindicaciones entren dentro de lo posible, vamos a defender en este pleno la posición de las trabajadoras del Ayuntamiento. Máxime cuando, como en este caso, compartimos que esta modificación de la RPT no ofrece sino pequeños parches a una situación que requiere de un plan de actuación global y profundo y que requiere una reorganización total y no compartimental. Por lo tanto, tal y como hemos hecho en otras ocasiones, defenderemos hoy la postura de representación de las trabajadoras y nuestro voto será contrario a esta propuesta. Eskerrik asko. Bildu. Arrastio. Bueno, hoy debatimos en el Pleno la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno nos viene con una propuesta de modificación a nuestra manera de ver muy light. Simplemente os habéis ceñido a parchear la RPT para seguir tirando de alguna manera, en vez de afrontar e intentar solucionar un problema que viene de largo, que afecta directamente a todo el funcionamiento de la institución y que además esta legislatura, con vuestro pasotismo, y mira que tenéis la mayoría absoluta, no habéis hecho más que agravar. Y me refiero a la mala gestión política que se ha hecho y se sigue haciendo con los recursos humanos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, la base de todo el funcionamiento. Solamente hay que darse una vuelta por aquí dentro para darse cuenta de la situación de las trabajadoras. Hasta arriba de trabajo, sin una clara coordinación entre áreas que genera estreses innecesarios y deriva en una menor productividad. Pero es que no son solo esos los problemas. Todavía, a día de hoy, o por lo menos no se nos ha presentado, no existe un estudio completo sobre cuáles son las necesidades reales de este ayuntamiento para que funcione al 100%. Y es que estamos en una institución que no convoca oposiciones desde el 2006. Y mira qué es decir, ¿eh? No cubre las vacantes de jubilaciones, bajas, excedencias, en muchos casos. Yo no sé si vosotros estáis cómodos en esta situación, que parece que sí, porque así controláis mejor quién entra y quién sale, y si es de vuestro agrado o no. Pero por un momento, hacer el esfuerzo y pensar en ellos y en ellas. Porque, por poner ejemplos, tenemos a personas que están solas en su área y se están comiendo solitas todo el trabajo de analizar y aplicar una nueva ley, como en el área de contratación. Pero luego nos sorprendemos de que el nivel medio de estos años de ejecución presupuestaria en inversiones sea del 40%, o que este año, que estamos ya en noviembre, el nivel de ejecución presupuestaria sea del 14%, o sea, de 7 millones, 1 millón. Luego nos sorprendemos. En acción social no se llega a los barrios. No hay personal para satisfacer todas las necesidades de Galdakao. Tenemos en el cuerpo de policía local menos dotación de agentes del que nos corresponde por tamaño de población. El área de euskera y educación está a tope de trabajo y no hemos podido disponer de nadie en la organización del Euskaraldia. Durante esta legislatura ha habido nada más y nada menos que 4 responsables de organismos autónomos diferentes, solo en esta legislatura. Tenemos, aparte, constancia de que hay personas que prefieren largarse de aquí a puestos en otras instituciones con condiciones laborales peores porque no aguantan el caos de este ayuntamiento. Tenéis, sinceramente, una gran oportunidad con la mayoría absoluta para coger y hacer autocrítica de vuestra gestión. Sed honestos, vuestro modelo ha fallado y seguirá fallando. Tenemos nosotros las puertas abiertas al diálogo para hablar sobre este tema, porque las decisiones en consenso siempre serán más acertadas. No es un problema este que no tenga solución, pero hace falta voluntad. Creemos que muchas de las modificaciones que se plantean en la RPT este año son necesarias
pero no son ni la punta del iceberg de las modificaciones necesarias para que esto funcione al 100%, como he dicho. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en la creación del área de igualdad, la reorganización del área de recursos humanos, etc. Pero repito que son cambios mínimos que poco aportan a la solución de los problemas tan gordos que hay actualmente y que además no están consensuados con las trabajadoras ni con la oposición. Es por todo ello que vamos a votar en contra y desde aquí pedimos al equipo de gobierno que se ponga las pilas y cambie su modelo de gestión de los recursos humanos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ-PNV. Bueno, lehenengo eta behin gustatuko litzake komentatzea zein izango dire egingo dugun aldaketak eta gero ja ostean ja erantzuna emango dotzet alderdi bakoitzari. Bueno, las modificaciones que se traen en el presente expediente son las siguientes. La reclasificación del puesto de operario especialista fontanero en oficial fontanero en cumplimiento del fallo establecido en la sentencia número 325/2017 de fecha de 13 de octubre. La modificación del complemento específico acordado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2017 y establecido en la Ley 3/2017 del 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Aplicación de las medidas de incremento retributivo establecidas en el estudio de valoración de puestos del colectivo de auxiliares administrativos y administrativas del Ayuntamiento, como medida transitoria de la reclasificación de todos los puestos, que entañaría la modificación del complemento de destino, que pasa de un 15 a un 16, el incremento del complemento específico, la creación de puestos de jefatura de unidad administrativa y la unificación de hoja de funciones y denominación de todos los puestos de auxiliar administrativo o administrativa para dotar polivalencia a los mismos. Por otro lado, se crea el área de igualdad con sustantividad propia, pasando de depender orgánica y funcionalmente de alcaldía con las siguientes dotaciones. El responsable de igualdad, puesto de nueva creación, con un grupo de titulación A, subgrupo A1, escala especial y con un nivel de complemento de destino 25. Y luego, por otro lado, estaría el técnico o técnica de igualdad, que es el puesto existente ahora mismo en la RPT. Luego, como consecuencia de las propuestas de mejora derivadas del estudio organizativo realizado en el área de recursos humanos, se proponen las siguientes medidas. El puesto de responsable de gestión de recursos humanos pasará a denominarse responsable de organización, recursos humanos e informática, tras la redefinición de las funciones asignadas al mismo y el refuerzo de las funciones en materia de organización, sin que las mismas supongan una alteración de las condiciones sustanciales del puesto. Y luego se crea otro puesto más, que es el técnico o técnica de recursos humanos, que sería de grupo A1 con un complemento de destino 24. El sexto punto que traemos es, por cuestiones organizativas y de transversalidad, se propone la readscripción del puesto de traductor a secretaría y servicios generales sin que vean modificadas las condiciones sustanciales del puesto. Se propone también la amortización del puesto vacante del conserje de la Casa Consistorial sin ocupante desde el año 2012 al objeto de posibilitar la creación de nuevos puestos en la estructura municipal. Se propone también la unificación de la hoja de funciones de los puestos de conserje adscritos a edificios públicos en orden a actualizar y mejorar el desempeño de los puestos y la optimización de los recursos. Y ya para finalizar, la última propuesta sería, atendiendo a lo establecido en el informe del jefe de obras y servicios relativo a la readscripción de los puestos de servicio de aguas, las dotaciones correspondientes al extinguido servicio de aguas se adscriben a los diferentes servicios de la Brigada de Obras y Servicios. Bien. Y ahora pasaría un poco a dar contestación a cada uno de los portavoces. El Partido Popular comenta que solo se focalizan en ciertas áreas de este ayuntamiento y que no se da una totalidad, ¿no? Bien, es verdad, hay áreas que no tienen ningún efecto en esta modificación. ¿El por qué? Es por la factibilidad de realizar una modificación de la RPT, llevarla a un ayuntamiento y que surja todas las áreas, creo que es casi imposible o muy, muy, muy difícil, puesto que, por supuesto que sería lo idóneo, pero
al final la realidad es de ir focalizándonos en áreas tras áreas y ir realizando las modificaciones pertinentes para dar lugar a una mejor organización de lo que es el área en propia. Está claro que, por supuesto que nos gustaría llegar a todas las áreas, pero también tenemos que ser cautos y responsables, y que las medidas que tenemos que tomar se tienen que hacer realidad, ¿no? Y por lo tanto creemos que es mejor focalizarse en área tras área, como empezamos en el área económica, pasamos ahora a recursos humanos y bueno, creamos el área de igualdad, aunque también hay otras medidas puntuales en otras áreas, y bueno, nos quedan pendientes áreas como Secretaría y Servicios Generales, Cultura o Urbanismo y Obras y Servicios, que bueno, que iremos poco a poco haciendo hincapié en ellas, pero también es que todas estas medidas afecta de manera al capítulo 1 de la plantilla presupuestaria. O sea, es que ya por ley tenemos ya unas ciertas imposibilidades de creación de puestos, tenemos que tener en cuenta la tasa de reposición, etcétera. Pues yo creo que también hay que ser responsables y actuar en la medida de lo posible, y por supuesto siempre con una cierta cautela, ¿no? Luego, por otra parte, Irabazi hace hincapié en la temporalidad de las instituciones, que es muy alta. Bueno, no sé, es un poco mezclar ámbitos. Lo que traemos aquí es una manera de organizar el ayuntamiento, que difiere bastante con una OPE o disminuir la temporalidad. Esto es una manera organizativa de distribuir el ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se han mezclado temas. Por supuesto que, si bien yo creo que en este ayuntamiento la temporalidad no es tan alta como usted dice, pero estamos limitados por la ley. O sea, ya desde el zapaterazo, que fue en 2007 creo, y luego Rajoy, en cierta manera ha limitado mucho las OPEs en las entidades locales. Por lo tanto, pues estamos un poco imposibilitados a tener ese margen de actuación, ¿no? Pero bueno, todo parece que va a ir cambiando y que vamos a tener más flexibilidad para las OPEs, si bien en este ayuntamiento han salido OPEs, y no es la última, la de 2006 en la Policía Municipal. El año pasado salió a OPE 3 puestos de agente, y ahora mismo estamos inmersos en la OPE de promoción interna. Más cosas. Galdakao orain. El informe hacía alusión al informe de la secretaria, que no había las actas de la negociación con el comité, y que cuando nos interesa sacamos, damos no sé, en cierta manera, igual lo he entendido yo mal, pero como tenemos un cierto ocultismo de daros toda esta información. Ocultismo ninguno. La verdad es que si hubiese hecho su trabajo y hubiese ido in situ al expediente, hubiese podido comprobar que las actas de la negociación se han introducido, porque no tenemos ningún tipo de problema en dar lugar y con total transparencia a esas actas. Vamos, no, en la mesa del comité no hablamos de asuntos secretos ni nada por el estilo, sin más que nos han metido, puesto que yo creo que en anteriores expedientes de modificación de RPT no se habían introducido, y bueno, pues con este cambio que ha propuesto la secretaria en su informe, pues se han introducido, así como el informe preceptivo de género, que tampoco se había realizado y ahora también está en el expediente. Por lo tanto, muchas veces, igual antes de opinar, también hay que cerciorarse parcatu de que lo que comentamos en este pleno pues es verdad, puesto que si no, se miente. Y ya para terminar, pues Euskal Herria Bildu, el cual pues me ha sorprendido un poco todo lo que ha comentado. Más allá, porque hay asuntos que considero que ha
son graves, como el que nosotros controlamos qué personas entran en este ayuntamiento. No hay ningún tipo de, vamos, está totalmente a vuestra disposición si queréis ver los expedientes de contratación de las personas que interinamente han entrado en este ayuntamiento sin ningún problema. Y yo creo que ustedes lo han solicitado y se lo hemos dado sin ninguna... Eso es verdad. Eso es verdad. Y se dio en la comisión, además. Por lo tanto, eso es una falacia como otras que ha comentado y empiezo a resumir. Muy light. Esta RPT es muy light. Pues son 9 puntos. Y es un expediente que se comenzó en febrero de 2018 y estamos a octubre, en el cual, pues, que podría ser más amplio, que se podría mejorar, por supuesto, si yo no entro en esa discusión. Y que es lo que le decía a la portavoz del Partido Popular, ojalá que pudiésemos esa capacidad para hacer un estudio más general, pero tal y como tenemos planteado y cómo es la entidad, el ayuntamiento en sí, es muy complicado actuar de manera general en todas las áreas. Y si ven las diferentes RPTs que están llevando a cabo los otros ayuntamientos, no sé si pocos sabrán, por no decir ninguno, de que actúen de manera masiva en todo lo que es la organización. Pasotismo, mala gestión, etcétera, etcétera, falta de personal. A mí me gustaría que me dijeran en qué áreas falta personal y para realizar qué trabajo. Puesto que os recuerdo que con la aprobación del presupuesto se han incrementado en casi más de 200.000 euros la partida del capítulo de personal temporal, realizando 3 nuevos programas temporales más, en cultura, en acción social y en contratación, ese área que usted dice que está totalmente, pues no sé, dejado de la mano de Dios. No se cubren vacantes. Sí, hay vacantes que no se han cubierto. Uno, porque estamos a la espera de que se realicen los estudios organizativos en esas áreas y ver si es verdaderamente la necesidad de cubrirlas o no. Y bueno, y no se cubren porque verdaderamente se ataca en otras áreas. Es decir, tenemos una plantilla presupuestaria que no debemos exceder más de un 30% por temas de gestión. O sea, los recursos siempre son limitados y entendemos que para ello hay que poner igual más enfoque en otras áreas y no se cubren esas vacantes. Y con la bolsa de esas vacantes que están sin cubrir se ataca a otras áreas, creando programas temporales y creando pues lo que es actuando en lo que verdaderamente pues más se tiene que priorizar. Por lo tanto, el hecho de que no se cubran vacantes y si bien debo decir que como mucho hay 4 o 5 vacantes sin cubrir, la mayoría son de la brigada y luego pocas vacantes de la RPT están sin cubrir. Y ya para terminar, nos aportaba que el diálogo, decisiones de consenso. Esta RPT, es más, se presentó en la comisión de julio. Nadie ha realizado ningún tipo de mejora del expediente. Por lo menos a mí no me lo ha transmitido. Por lo tanto, yo no sé a qué se refiere en este tipo de decisiones de consenso o qué tipo de aportaciones están realizando. Lo único que sé es que actúan como una oposición de desgaste, en la cual aportan bien poco y critican mucho. Por lo tanto, pues bueno, deseará que pues las opiniones siempre son subjetivas, ¿no? Y si estamos en diferentes puestos, ¿no?, en el que ustedes son oposición y nosotros equipo de gobierno, la visión es totalmente diferente, pero
estamos en hechos objetivos. Y verdaderamente transmítalo así. Quitando toda tal subjetividad, ¿qué han realizado, qué han aportado de cara en temas de personal, que es lo que estamos ahora debatiendo, o la RPT, qué han realizado? Si me lo pueden decir, pues perfecto. Eskerrik asko, bigarren txandara pasatzen dugu, Alderdi Popularra. Sí, muy brevemente, efectivamente. He dicho antes, no estoy en contra, pero sí he hecho muchas cosas de menos. Sí, es difícil organizar todas las áreas a la vez, pero también desde su área también se pueden hacer cosas que no son una RTP, pero sí ayuda. Por ejemplo, aquí he recordado así, según estaba interviniendo usted, que, bueno, tú, según estabas interviniendo, que aquí en este pleno se hizo, me parece que fue primero el Partido Popular, luego Galdakao Orain también le repitió. Pedimos, por ejemplo, una asesoría jurídica para el área de acción social. Hay cosas que no se han hecho. Necesitamos educadores sociales, o sea, son cosas que sí se necesitan desde las áreas, que de acuerdo que igual no se puede afrontar todo a la vez, pero sí se pueden ir, porque la realidad es que los funcionarios de este ayuntamiento están saturados. Esa es la realidad, porque hablas con ellos y te dicen que están saturados. Entonces, algo tendremos que hacer. Si no se puede abarcar todo el estudio a la vez del ayuntamiento, de acuerdo, pero a la vez que se va haciendo el estudio de unas áreas, habrá que ir compensando las otras de alguna manera para descargarles de trabajo. Es por lo que yo digo que me parece insuficiente y es por lo que voy a mantener la abstención. Gracias. Eskerrik asko, Galdakao ere basigaz, Alderdi Sozialistak, Partido Socialista, bai. Gracias. Pues decir que nosotros también trabajamos para cubrir todas las necesidades como equipo de gobierno desde los recursos, desde el Departamento de Recursos Humanos y Personal. Y bueno, pongo como ejemplo, ¿no? Acción social. A día de hoy se cubren todas las necesidades, que se han dicho que no se cubren todas las necesidades. Se ha reforzado con una nueva trabajadora social hace meses y se va a incorporar una nueva persona de auxiliar administrativo, en este caso. Y seguimos reforzando todas las áreas. Aparte se han reforzado el área económica, el área de urbanismo y se siguen cubriendo todas las necesidades. Eso de que no se están cubriendo y se puede ver, en las diferentes áreas se siguen cubriendo las necesidades. Cuando hay bajas, cuando hay gente que se marcha, se contrata gente nueva y a día de hoy eso no es verdad lo que se está diciendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, es en Galdakao Orain. Bueno, por aclarar, yo en mi intervención absolutamente en ningún momento he hablado de ocultación, ocultismo o similares. De lo que hemos hablado es de la importancia que ustedes le dan a lo que digan los informes técnicos que emite la Secretaría de este Ayuntamiento según lo que pongan esos informes técnicos. De lo que he hablado es de que la Secretaría solicitó que estuvieran presentes las actas de las reuniones y el día que había que dictaminar esta propuesta que hoy nos traen aquí, no estaban y ante nuestra pregunta su respuesta fue decir que ni estaban ni iban a estar porque las actas trataban temas que no estaban relacionados con la modificación de la RPT. Por lo tanto, cuando habla de ocultismo, solo decirle que excusatio non petita, accusatio manifesta. Y volver a dejarlo claro, para nosotras la RPT se debe concebir como un gran acuerdo global y creemos que lo que se está haciendo en este ayuntamiento es un gran cúmulo de pequeños desacuerdos. Por lo tanto, en esto no cuenten con nosotros. Eskerrik asko, Bildu. Bai, bueno, Txemari esan que precisamente en la comisión, en el área de acción social, en la comisión, se han vivido situaciones muy incómodas por el tema laboral y ya lo sabes. Y por ejemplo, ahora mismo en Aperribai, la asistenta social, la trabajadora social, pues está en un limbo ahí que nadie sabe si está, no está, se les manda a los de Aperribai. Hay una gestión de recursos humanos ahí que no es correcta. Y eso es lo único que hemos dicho. Y si quieres pensar otra cosa, pues no sé, es tu área, yo así lo veo desde fuera. Y luego, pues sin más, Rubeni, komentatzea, holan
por partes. A ver, cuando he comentado lo de la interinidad, lo de que a lo mejor el PNV tiene intereses en, no lo he comentado, no lo he dicho así, pero una frase así he dicho, sobre quién se contrata, cuándo se contrata para poder echarlo. Lo único que he querido decir es que al no realizar oposiciones en un ayuntamiento, vivimos, y los trabajadores y las trabajadoras viven en una constante incertidumbre sobre su puesto de trabajo, en la que están eventuales, no son funcionarios, no son personales laborales del ayuntamiento, viven en una incertidumbre que es la que denunciamos y es por la cual pues no se desarrollan las cosas como se tienen que desarrollar y no se llega al 100% del funcionamiento del ayuntamiento. Luego ha comentado Rubén sobre que hemos dicho, pues sí, que nos parece parchear la RPT y que no se ha hecho un cambio global y que no se puede porque por falta de, pues, que hay que ir poquito a poco. Nosotros creemos que es cuestión de voluntad. Si se quiere cambiar la RPT de arriba a abajo, se puede. ¿Hay que hacer más trabajo? Sí. ¿Habrá que contratar estudios diferentes? También. Pero se puede. O sea, no os digáis que no se puede porque yo, por lo menos en esta legislatura, me he dado cuenta que en un ayuntamiento se puede hacer lo que se quiera con mayoría absoluta. Sobre los programas temporales, por ejemplo, has comentado que se están realizando muchos programas temporales en diferentes áreas. Los programas temporales no son nuestro modelo y mucho menos, y vamos, espero que tampoco el vuestro, porque los programas temporales responden a una necesidad de un área en concreto que se podría solucionar convocando posiciones, como he dicho. La cosa es el modelo y la visión que tenemos cada uno de ese modelo. Yo lo he denunciado porque creemos que ese modelo no es el correcto y, por lo menos desde fuera, así se ve. Vosotros estáis dentro y tendréis otra opinión, como se está viendo, pero así lo vemos nosotros desde fuera. Y luego las maneras de participar y aportar, que no hemos participado, no hemos aportado, el expediente que ha estado desde julio presentado. Vamos a ver, las comisiones son informativas, eso para empezar. Siempre que proponemos cualquier cosa en las comisiones informativas, yo especialmente propongo bastantes temas en relación, por ejemplo, con esta RPT. Propuse en la última comisión y se echan balones fuera directamente. O sea, ni se quiere oír hablar de las propuestas. No se quiere, pues porque entiendo, tenéis mayoría absoluta y podéis hacer lo que queráis. Pero luego no me vengas a decir que podemos participar, que tal, cuando las comisiones son informativas y además cuando proponemos, pues echáis balones fuera directamente, ni entráis a valorar la propuesta que hacemos. En cuanto a eso. Y luego había otro tema también con el tema de aportar. Bueno, lo dejo ahí. No quiero entrar más en detalles. Es que ricasco. Bueno. Empiezo de atrás primero por H. Bildu. Propuse un esto. No lo entiendo. No sé qué propuso. No propuso nada. Pero propuse un esto, no sé lo que es. Una falta de respeto es también decir pasotismo, etcétera. No sé, las interpretaciones que podemos hacer además es que siempre estamos interrumpiendo. Permitamos, por favor, al portavoz de AJPNV que termine su explicación, como han hecho el resto de portavoces, y posteriormente, si alguien se ha dado por aludido por alguna cuestión, lo consultaremos si hay lugar a esa alusión, a una respuesta a alusión o no. Bueno. Lo que en las diferentes comisiones que hemos tratado este tema, en la de julio y en la de octubre, en la de julio se presentó todas las medidas que iban a ir en este expediente. No hubo ninguna propuesta. Y en la comisión de octubre de este mes no ha habido ninguna propuesta. Y están las actas, y están, en el caso de julio ya está aprobado. En la del mes de octubre pues se tiene que aprobar, pero es que se hizo exposición de cada uno de los puntos. En la de octubre sí que pues fue más detallado, puesto que teníais todos los informes que formaban el expediente, si bien en la de julio
Solo eran pues los, digamos que los titulares de las medidas que se iban a llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde julio hasta ahora, cualquier modificación que se hubiese aportado, pues es que me hubiese acordado, y es que no se realizó ninguna. Cuestión de voluntad. No es cuestión de voluntad, es que hay margen político, sí que lo hay, pero estamos, en cierta manera, suscritos a cumplir la ley, ¿no? Y la ley, pues hasta hace bien poco ha sido bastante hermética, no se ha podido desarrollar. Y si bien ahora están saliendo nuevas OPEs, que bueno, pues que habrá que valorar en un futuro próximo, seguramente, ir sacando todas las plazas que están o sea, están cubiertas por personal interino, pero es que además son dos temas bastante diferentes. Respecto a Galdakao orain, el informe de la secretaria es de conformidad al expediente, al igual que el del interventor. Por supuesto que hay observaciones en ambos. Sí que las hay, pero es de conformidad. Por lo tanto, las acciones que se solicitaban y que eran preceptivas, como era el informe de impacto de género, y las actas, lo que dijo la técnico, que creo que ni lo dije yo, es que en la negociación con el comité, en ese acta, además de la negociación de la RPT, había otros temas que tenían un carácter confidencial. Entonces lo que iba a hacer es poner los extractos de lo que es la negociación de la RPT, nada más. O sea, que ni lo dije ni yo. Y es que no es que cuando nos interesa hacemos caso a lo que los técnicos nos informan y cuando no, es que no es así. Es que vivimos en mundos diferentes o es que no sé que cada uno, o sea, siempre actuamos jurídicamente tal y como nos aportan nuestros técnicos jurídicos y bueno, nuestros técnicos municipales. ¿Quién es el que va en contra de el que levanta un informe de un técnico? Yo creo que, ostras, es que tenemos que ser responsables muchas veces con todo lo que decimos, porque hay frases que durante este debate he escuchado que son un tanto preocupantes. Y ya por finalizar, Partido Popular hizo, no sé si una moción, una petición, un ruego que era la solicitud de una asesoría jurídica al Departamento de Acción Social, que creo que fue acompañada de Galdakao orain, ¿no? Si bien en su día le dije que esa moción apenas tenía contenido, puesto que una cosa era solicitar, pero luego bajar a la realidad es ir al presupuesto donde se mete partida por partida todos los gastos de personal y de otras áreas y hacer una solicitud o una enmienda al presupuesto pidiendo no sé si si lo reflejaba de manera orgánica, en el cual se solicitaba personal técnico o una asistencia jurídica. El caso es que cuando se ha debatido el presupuesto, cuando se aprobó en abril, no hubo ninguna solicitud de este tipo. Y es más, las únicas propuestas que han sido de incrementar el gasto de personal ha sido del equipo de gobierno, con esos programas temporales que sí que es verdad que no nos gustaría llevar, sin más, sería crear la plaza, pero tal y como está ahora el sistema es la única posibilidad que vemos. Por lo tanto, hay que ser responsables y actuar en consonancia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez naz egon zenbatzen. A ver.
honen inguruan? Ez naz egon hartzen denborarik, 10 minutuko tartea dekogu, bueno, beti luzatzen gara, eta beti ematen dut, bai, baina ez naz egon zenbatzen, egia esateko, bai. Urrengo puntuetan, zenbatuko daz puntuek danok aukera berdineko ikiteko. Beste... ¿En cuanto a qué? ¿Y qué es lo que ha dicho para que te haya sentido aludido? ¿Qué referencia a lo personal? Ya, pero las alusiones... te voy a dar la palabra si me dices por qué te has dado por aludido. De acuerdo, pues ya has hecho la... No, pero me gustaría decir una frase sin más. Simplemente pedir perdón al concejal señor del PNV por no saber expresarme como algunos, por no ser perfecto y por haber metido esa muletilla y que, oye, si no me has entendido, en las comisiones a mí me entiendes todo, pero yo no me meto con tu tembleque de voz ni de manos, así que... O sea, vamos a ver, o sea, para hacer una alusión, ¿no? Sí, claro, te metes con él, tú también, ¿no? Perfecto, muy bien. La siguiente vez no te voy a dar la palabra para que pidas estas explicaciones o por alusiones, no tiene ningún sentido. Pasamos a votar. Aldeko botoak, votos a favor. Vale. Abstentzioak, abstenciones. Votos en contra. Vale. Urrengo puntura pasatzen du. Da beraz, eta urrengo puntura pasatzen dugu. Hirugarren puntua, jasangarritasun, parte hartze eta pertsonaleko informazio batzordearen irizpena 2018ko ekitaldirako estatuko aurrekontu orokorren legean ezarritako sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsarien gehikuntza. Dictamen de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, Participación y Personal, de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018. Ondare eta ondasuneko batzordeko presidenteak emango dozku salpenak lehenengotan eta gero txandara pasatuko hau. Bai, komentau, legunean izan genduen komisio informatiboan, onartu zela estatuko aurrekontu orokorren legearen ezarritako sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsarien gehikuntza, hau da, uztailetik aurrera 0,25. Comentar que en el dictamen que se realizó el viernes de la semana pasada se aprobó la modificación de un 0,25% del incremento a partir de julio de los trabajadores, sin más. Eskerrik asko, Inigo. Txandetara pasa horretik, eztabaidara pasa horretik, 3., 4. eta 5. puntuek oinarrian edo funtsean helburu berdina dauke, beraz eztabaida bateratu bat proposatzen dut. 10 minutuko denborarekin 2 txandetan, alderdi. 3. eta 4. diktamena komisioa. Bai, arrazoia dekozu eta onartzen dugu. Orduan, 3. eta 4. bateratuta egingo doguz, Nikolatu Inaz. Debatiremos de forma unificada el punto 3 y el punto 4. El quinto puede que se vaya un poco de ámbito. Bai. ¿Puedes explicar la disconformidad? Yo entiendo que no es lo mismo tratar el aumento de retribuciones al personal funcionario que a políticos y cargos de libre disposición. Para mí no es lo mismo. De acuerdo, hagamos. Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Simplemente confirmar el voto que mantuve en la comisión, que lógicamente este grupo no se va a poner en contra de ninguna subida salarial a los trabajadores, con lo cual mi voto es a favor. Eskerrik asko. Irabazi. Nada, desde el grupo Irabazi, pues prácticamente lo mismo que
los trabajadores llevan bastante tiempo con la congelación del sueldo y estaremos a favor de la subida. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialistak. Gracias. Realmente he desistido de unificar, pretendía racionalizar un poco los usos del tiempo para hacer un pleno más operativo y más breve, pero vistas las protestas del portavoz de Galdakao Orain he decidido mantener los puntos tal cual. Con lo cual, Partido Socialista no sé si quiere intervenir en este punto o no. Estamos con el punto tercero ahora mismo. De acuerdo. Usan Solerría, Galdakao Orain. Va a ser muy rápido. Justificar el sentido de nuestro voto, que al igual que en la correspondiente comisión, hoy va a ser favorable al incremento salarial del personal al servicio del sector público, ya que creemos que es positivo que aquellos sectores que han sufrido los recortes y las políticas austericidas puedan ir recuperando la normalidad. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai, iruditzen zaigu udaletxeko pertsonaren ordainsariaren igoerari ondo deritzogu, ez nahikoa dela iruditzen bazaigu ere, eta guztiongatik ezaguna da aurtengo kontsumorako presioen indize 2 izan dela, eta iruditzen zaigu, badakigu legeak zer dioen, baina bide berriak edo legeari zirrikituak topatzen ahaleginak egin beharko liratekeela, baina gure botoa baiezkoa izango da. Eskerrik asko, itzultzaileari eskatuko dutzete itzultzeko mesedez edo? Bai. Decía que mostramos nuestra subida con el incremento de subida salarial del personal municipal. Nos parece aún así no suficiente, puesto que todo el mundo conoce que el IPC de este año la subida del IPC ha sido del 2%, entonces conocemos lo que dice la ley, pero entendemos que habría que explorar vías para poder encontrar esa posibilidad y que ese poder adquisitivo no sea, cuando menos se equipare y no traiga consigo una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Nuestro voto va a ser favorable. Eskerrik asko, EAJ-PNV. Bai, diktamenean azaltzen den bezala, uztailaren 3 argitaratu ziren 2018 urterako estatuko aurrekontu orokorrak. Hauek arautzen dute sektore publikoan aritzen diren pertsonalaren ordainsariak eta zer baldintzetan aplikatu behar diren. Bertan, azaltzen den bezala, 2018 urtean, sektore publikoko langileek 1,5% igoera izan ahal zuten, eta 2017 urteko estatu barne produktu gordinak 3,1% egonez gero, edo hau baino altuagoa baldin bazan, 2018ko uztailaren batetik aurrera beste 0,5% igoera aplikatu ahal zan. Galdakako udal gobernuak azaldutako 2 igoera hauek martxan jarri nahi ditu, eta horren ondorioz, jasangarritasun parte hartze eta pertsonal batzordean diktamena udalbatza honetara ekartzen dugu. Bestalde, azpimarratu nahiko nuke 2017ko azaroaren 30ean osoko bilkura honetan bertan onartu zela 1% igoera. La Ley 6/2018 del 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 autorizó en su artículo 18.2 un incremento de las retribuciones del personal del sector público respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Por un lado, daba la oportunidad de fijar para el año 2018 un incremento de las retribuciones íntegras del personal funcionario y laboral del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, con fecha de efecto a 1 de enero de 2018 y siendo el Producto Interior Bruto igual al 3,1%, a su vez fijaba un incremento adicional de las retribuciones íntegras del personal funcionario y laboral del 0,25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, con fecha de efecto a 1 de julio de 2018. Desde el equipo de gobierno se trae a dictamen por este pleno la aprobación de esta subida, que es la máxima permitida, si bien debo señalar que el año pasado se incrementó en un 1% las retribuciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Galdakao. Eskerrik asko, bigarren txandara pasatzen dugu, Alderdi Popularrak edo beste talde politikoek, no? Irabazik, ez? Alderdi Sozialistak, Usan Solerriak, Galdakao Orain, EH Bilduk, ez? EAJak, ez? Bozkatzera pasatzen dugu.
Aldeko botoak, votos a favor. Vale, pues listo. Onartzen da beraz, eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Bai. Eta barriro emango... bueno. Laugarren puntua, Ogasun eta Ondore Informazio Batzordearen irizpena, aurrekontuaren exekuzio arauaren 43. artikulua aldatzeari buruzkoa. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de modificación del artículo 43 de la norma de ejecución presupuestaria. Arduradunak dekoitza? Bai, langile publikoen soldata igoraren inguruko estatuko aurrekontuen arauaren aldaketaren ondoren, aurrekontuen exekuzio arauaren 43. artikuluaren aldaketa dakargu, zerbitzu publikoko behin-behineko langileak, zerbitzu publikoko langile eskubide berdinak izateko. Hau da, soldataren 0,25ko igoera uztailatik aurrera. Como consecuencia a la modificación salarial de los trabajadores públicos recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, traemos la modificación del artículo 43 de la norma de ejecución presupuestaria con objeto de equiparar los derechos de los trabajadores públicos eventuales con el de los derechos de los trabajadores públicos funcionarios. Esto es un incremento salarial del 0,25% a partir del 1 de julio. Eskerrik asko, talde politikoen txanda. Bai, egia da. Emendakina azaltzeko momentua ontsa da. Bai, arrazoia deko zuen. Vale, procedo a leer la enmienda que hemos presentado desde el Grupo Municipal Galdakao Orain. Propuesta de acuerdo de modificación del artículo 43. Artículo 43, retribuciones de altos cargos y personal de gabinete. Las retribuciones brutas anuales, exceptuada la antigüedad a percibir por el alcalde y los corporativos con dedicación plena o parcial, serán: alcalde de dedicación plena, 30.907,80 euros. Primera teniente de alcalde, dedicación plena, 30.907,80 euros. Concejal, concejala, delegado, delegada, dedicación plena, 30.907,80 euros. Concejal, concejala, delegado, delegada, dedicación plena, 30.907,80 euros. Concejal o concejala de la oposición más representativa, dedicación plena, 30.907,80 euros. Me salto el próximo párrafo porque al final son las mismas condiciones siempre que se indican. Y la otra modificación que hay es: de conformidad con lo anterior, las retribuciones brutas anuales, exceptuada la antigüedad a percibir por el personal eventual, serán: asesor a organización, 30.907,80 euros. Responsable de atención y comunicación, 30.907,80 euros. Secretario de alcaldía, 30.907,80 euros. Esa es la propuesta. Eskerrik asko. Biharko espenak eginda, orain bai txandara pasatzen dugu. Alderdi Popularra. Debatimos la propuesta y la enmienda juntas, ¿no? Todo a la vez. Sí. Vale, perfecto. Bien, en primer lugar decir que estoy en contra de la enmienda que ha hecho Galdakao Orain a la propuesta de la modificación sobre el tema de los salarios. A ver, estoy en contra y lo explico porque yo creo que las personas que están en política tienen que tener un sueldo digno y luego aparte tienen unas responsabilidades. No podemos, o sea, es muy fácil y la foto queda muy bien, ¿no? Pero es muy fácil decir que, bueno, que un alcalde cobre 30.000 euros cuando yo entiendo que tiene una responsabilidad, que tiene que firmar documentos, que tiene que firmar contratos. Los tenientes de alcalde me parece a mí que es lo mismo y siempre además he tenido esta postura en presupuestos y no voy a ser ahora la que lo cambie. Creo que en política tienes que cobrar unos sueldos dignos y porque es que si no, porque además este debate ya se ha dado, es que si no, sinceramente, ¿qué clase de política íbamos a tener cuando cualquier persona formada y cualquier persona que, bueno, pues puede representarnos como alcalde, no le compensa estar como alcalde porque dice: me voy a mi trabajo, me voy para lo que me he formado y al final, bueno, pues yo entiendo que tenemos que tener una clase política digna con unos salarios dignos. Por otro lado, en comisión, sobre el dictamen que hicimos de la propuesta de acuerdo de la modificación de la norma municipal de ejecución, a ver, yo me he manifestado en contra, pero me he manifestado en contra no porque se incremente un 0,5% un 0,25% de unos salarios, sino porque a mí me parece que no era el momento.
No era el momento porque dentro ya tenemos que empezar, y eso lo tendrá que decir el concejal responsable del área de Hacienda, ya tenemos que empezar a tratar los presupuestos. Esto se podía haber tratado en la modificación presupuestaria. Yo creo que no hacía falta ahora, pues igual técnicamente me dicen lo contrario, ¿no? Pero yo creo que no hacía falta ahora traer este debate, a ver, no quiero decir tampoco aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, aprovechando el incremento salarial a los funcionarios, pues ya también metemos el punto del incremento salarial, bueno, pues para los cargos públicos, no para los cargos públicos, para el equipo de gobierno y para el personal que trabaja para el equipo del personal de confianza, ¿no? Y es por lo que yo me he manifestado en contra en la comisión, porque me ha parecido que aprovechando una cosa se traía la otra, y bueno, no veía tan necesario este incremento del 0,25 en estos momentos, cuando estamos haciendo presupuestos, tenemos que empezar ya a trabajar los presupuestos. Ese incremento salarial se podía haber incrementado en los presupuestos sin más, y luego los presupuestos se votan, se aprueban, no se aprueban, pero no, esto mismo se podía haber retrasado 3 meses y no haber hecho un punto que es el de los funcionarios, con otro punto que es el de la clase política, digámoslo así, y el de los asesores o el personal de confianza del equipo de gobierno. Es por lo que yo me he manifestado en contra de este punto. Gracias. Eskerrik asko, Irabazi. La verdad es que este punto no hay ni por dónde cogerlo, ¿no? A ver, venir a hablar de nuestros sueldos una vez más, y más cuando es para subirlo, está claro que demuestra que aquí se vive en un mundo y de puertas para afuera hay otro diferente. O sea, me parece increíble venir a hablar de la subida de sueldos cuando todos los lunes hay un grupo de jubilados que están manifestándose por una subida de pensión para poder vivir decentemente, no es una subida de sueldo para ganar más, o sea, es para poder vivir. Venir a hablar de subida, bueno, venir a hablar de sueldos, cuando encima casualidad también se está hablando de la subida del sueldo mínimo y se está peleando por una subida del sueldo mínimo que la gente, o sea, la está pidiendo no para cobrar más, sino lo mismo, para poder vivir dignamente y para poder trabajar y tener un sueldo que les permita vivir, que no o sea, que no pase como pasa ahora, que es que trabajan y siguen siendo pobres. O sea, que no se está pidiendo una subida para ganar más, no sé, creo que como se está pidiendo aquí. Yo creo que aquí no hemos venido a ganar dinero, aquí hemos venido a hacer política, a ayudar a los vecinos y a las vecinas de Galdakao. Y está claro que no lo vas a hacer por amor al arte, algunos sí, pero bueno, tampoco estamos tan preparados. La gente que está preparada no va a venir por amor al arte, tiene un sueldo, pero cobremos un sueldo real, acorde con lo que hay en la calle. O sea, bueno, no hace falta decir que votaremos en contra y vamos... votaremos en contra básicamente pues por sentido común, nosotros lo vemos de sentido común. Votaremos en contra porque la gente nos para por la calle y tenemos vergüenza, o sea, y me parece que no, o sea, que viene en el peor momento, o sea, bueno, es que no tenía que haber habido ningún momento. Y repito que los debates aquí deberían de ser cómo mejorar y cómo seguir mejorando situaciones y ayudar a la gente de Galdakao. No venir aquí, si nos volvemos a subir el sueldo un tanto por ciento, o sea, no venimos aquí a hablar de nuestros sueldos. Eskerrik asko. ¿Alderdi Socialista? Sí, gracias. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la actualización de los sueldos, porque es una actualización, ¿no?, de los sueldos, que se apruebe un incremento salarial a todos los trabajadores del ayuntamiento. Este porcentaje supone un 0,25%, más que los que subirán las nóminas de los empleados públicos vascos. No deberíamos oponernos, sino valorar positivamente
la subida de los salarios, que es para lo que digo para todos los trabajadores y trabajadoras. Para los tenientes de alcalde y los cargos de confianza también, con una dedicación del 75%. Trabajamos en el ayuntamiento, a pesar de que se dio a entender en algún medio de comunicación o de prensa, como dicen algunos, que estos últimos no trabajan en este ayuntamiento. O sea que es una actualización de los salarios, en este caso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usan Solariak, Galdakao orain. Bueno, nos encontramos ahora con el que yo creo que ya podemos denominar como el debate más recurrente en lo que llevamos de legislatura, ya que bueno, se ha dado en varias ocasiones y me temo que en la aprobación de los próximos presupuestos lo volveremos a tener. Hace unas semanas la publicación del ranking salarial de los alcaldes de todos los municipios del Estado provocó cuanto menos cierto revuelo en nuestro municipio, al saberse que el alcalde de Galdakao cobra el 21º sueldo más alto de todo el Estado. Llama poderosamente la atención que el alcalde de nuestro municipio se sitúe, sin ninguna razón objetiva para ello, por encima salarialmente de quienes ostentan la alcaldía, por poner varios ejemplos, en grandes ciudades como Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tarragona, Salamanca o Alicante, entre otros. Más desproporcionado nos parece que pueda resultar si lo comparamos con el salario, por ejemplo, de diversas presidencias autonómicas, ya que el salario del alcalde de nuestro municipio es superior al que perciben los presidentes o presidentas de Galicia, La Rioja, Canarias, Castilla y León, Nafarroa, País Valencià, Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía y Cantabria. Ahí es nada. Independientemente de estos datos, que ya de por sí llaman poderosamente la atención, desde Galdakao Orain llevamos defendiendo, desde que hemos obtenido representación en este ayuntamiento, una política salarial de cargos públicos y personal de confianza condicionada a la mejora en las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Los salarios de alcaldes, cargos públicos y personal de confianza actuales, ya sea en el ayuntamiento de Galdakao o en el de Madrid, suponen una desconexión total y absoluta de los representantes públicos con respecto a la realidad social en la que viven sus representados y representadas. Su apuesta, una vez más, es subirse el sueldo a 73.800 euros anuales. Nuestra apuesta, una vez más, es vincular el salario de los representantes públicos al salario mínimo interprofesional, con el fin de que si los representantes políticos queremos ver mejoradas nuestras condiciones de vida, sea imperioso mejorar las condiciones de vida de los sectores socialmente más desfavorecidos para ello. Proponemos una vez más que el salario de cargos públicos con dedicación exclusiva y personal de confianza se corresponda con 3 veces el salario mínimo interprofesional. Esto es 30.907,80 euros brutos anuales. Por ponerles un ejemplo, si los grupos políticos trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y consiguiéramos, por poner otro ejemplo, que el salario mínimo se eleve a 900 euros brutos al mes, esto supondría que el año que viene la propuesta, en vez de ser de 30.900 euros, sería de 37.800 euros brutos anuales. Y así progresivamente. Nos repetirán, como es habitual, que ustedes apuestan por un salario digno para alcalde y concejales. Y nosotras les repetiremos que si lo que es 3 veces más digno que el salario que perciben millones de trabajadoras en el Estado no es digno para ustedes, entonces es que viven en su propia burbuja, ajenos a la vida cotidiana de las familias a las que dicen representar. Como es evidente, nuestro voto depende de la votación respecto a la enmienda que presentamos, ya que ante la propuesta que nos traen no hay otra opción que no sea nuestro voto en contra. Eskerrik asko, Bildu. Bai. Bueno, guri udaleko pertsonalen ordainsariak igotzearekin batera aprobetxatzea zirrikitu hori alkatezin negotzi liberatu eta konfiantza karguen soldatak igotzeko iruditzen zaigu parkatu espresioa, baina iraingarria. Eztabaida hau behin baino gehiagotan eduki dugu udalbatza honetan, eta zuek zuen buruei, ze horrela da, zuek zuen buruei esarri dizkio zuen soldatak eskandalogarriak direla iruditzen zaigu. Eta batez be iruditzen zaigu herri honen errealitatetik oso kanpo dagoela. Sarritan, batez be batzordeetan, entzun ohi dizuegu esaten zuek ere herriarekin zaudetela, egoten zaretela herriko hainbat agenteekin, elkarteekin, baina eske niri benetan oso gatz egiten jat hau kontemplatzea, ikusita ze realitatetik kanpo bizi zareten olako kontuekin, adibidez, soldaten kontuekin.
eta herriarekin, galdakostarrekin egongo bazinate benetan, jakingo zenukete, ez dakit dakizuen, baina badazpanik iruditzen zait bidatu hauek oso importantea direla. Alde batetik galdakostarren 14,5%, herri honetako 14,5%, 755 eurotatik berarekin bizi dela. Hori horrela da. Hori 14,5%. Eta baten batek aipatu du hemen ere, astelehenetan biltzen diren pentsionistak. Galdakostar pentsionisten 15%, hau da, irutik bat bizi da 755 eurotik berako irabazpideekin edo soldatekin. Hori bai dala eskandalagarria ere. Eta iruditzen zait, zuen buruei ipintzea olako soldata desmesuratuak, hori, iraingarriak iruditzen zaizkit galdakostar askorentzat. Eta errealitatik, esan duten moduan, guztiz kanpo dagoela. Decía que nos parece, por ponerle un adjetivo, obsceno. Nos parece obsceno. Nos parece obsceno que se aproveche, y perdónenme la expresión, pero que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando la subida del personal municipal, la subida salarial, el incremento salarial del personal municipal, que se aproveche ello para aplicar otra subida del 0,25, en este caso a los sueldos, a los sueldazos, porque es que es así, a los sueldazos que tienen el alcalde, concejales liberados y cargos de confianza en este ayuntamiento, porque es necesario decir que sois vosotros quienes os subís esos sueldos. Y es que eso me parece que es importante y hay que recalcarlo, y ese es el titular de esto. Vosotros y vosotras os ponéis estos sueldos y vosotros y vosotras os incrementáis estos sueldos o sueldazos. Y esto hace que, por mucho que en reiteradas comisiones pretendáis hacernos ver que estáis con los y las vecinas de este pueblo de continuo, que os reunís de continuo con agentes, con asociaciones, con personas, pues disculpadme que lo ponga en duda. Y si es así, todavía me parece más obsceno, porque los datos, entiendo que si vosotros y vosotras estáis en consonancia, que estáis en permanente contacto con todas estas vecinas y vecinos, conoceréis la realidad de este municipio. La realidad de este municipio es que el 14,5% de la población de Galdácano cobra un salario por debajo de 735 euros. Conoceréis que el 35% de los pensionistas de Galdácano cobran menos de 735 euros. Y planteáis una subida del 25% en vuestros sueldazos. A mí me parece un escándalo. Quizás sea el mayor escándalo, para mí, de los titulares que podríamos dar de esta legislatura. Bueno, considero que la propuesta que H. Bildu hizo al comienzo de legislatura, en cuanto a los sueldos de alcalde, de cuáles deberían de ser, a nuestro juicio, unos sueldos más que dignos, repito, más que dignos de un alcalde de Galdácano, concejales liberados y cargos de confianza puestos a dedo, entendemos que ya hicimos la propuesta en su día, que serían un 50% de lo que vienen a cobrar ahora. No estamos del todo de acuerdo con la enmienda que plantea Galdácano Orain en cuanto a la propuesta lineal que hacen, pero sí es cierto que está bastante más cerca de la propuesta que nosotros hacemos, así que les insto, después de las próximas elecciones, a llegar a un acuerdo que seguro que lo conseguimos en ese sentido. Es que ricasco. JBNV. Sí. Bueno, en primer lugar, aclarar una cosa, que personal municipal es tanto el personal, las personas trabajadoras, funcionarios y laborales, y las personas trabajadoras eventuales. Por lo tanto, aclarar esa cuestión, que personal municipal son todas las personas que trabajan en el ayuntamiento son personas trabajadoras, independientemente de que algunos hayan mencionado públicamente que no lo son. Respecto a lo que ha comentado el Partido Popular, que no era el momento y que se podía haber tratado una modificación presupuestaria y que no hacía falta traer este debate.
es un argumento que es bueno. No obstante, hay que remarcar una cuestión. Ya ocurrió, además tenemos un precedente en el año 2017 en el que la no incorporación en el mismo año del incremento salarial supuso la pérdida de ese incremento salarial para el personal eventual. Y lo que iba a ocurrir en este caso era que la no incorporación en año de ese incremento salarial para el personal eventual iba a suponer la pérdida de ese incremento salarial, que estamos hablando de un 0,25% y que en el punto anterior se ha aprobado, creo que por unanimidad, ¿no? Y a ese respecto sí quería comentar, creo que le he respondido. Si tiene alguna pregunta, pues si quiere que le aclare, se lo aclaro mejor. En respecto a Irabesin, acaba usted de votar favorablemente al punto 3. Y pues bueno, lo que no entiendo yo muy bien es cómo usted discrimina, por lo menos está discriminando a los personales, trabajadores, funcionarios laborales de este ayuntamiento, a las personas trabajadoras eventuales en este ayuntamiento. Donde usted trabaja, ¿se discrimina el incremento salarial a los trabajadores eventuales y a los que son fijos? Eso sí le quiero preguntar y le pido que me responda, porque usted lo que ha propuesto ha sido una discriminación hacia las personas trabajadoras eventuales de este ayuntamiento. Por otra parte, indicar, y sí quiero indicar, el doble rasero que ha realizado Galdakao Orain con su enmienda. En su enmienda indica que que tendría que tener un salario de 30.907,80 euros. Yo podría aceptarle esta indicación suya si usted también en el punto anterior, en el punto 3 que hemos votado y que ha votado favorablemente, hubiera indicado que todas las personas trabajadoras de este ayuntamiento también tendrían que tener ese límite o que no se les tendría que realizar el incremento del 0,25%. Usted está discriminando a los trabajadores eventuales de este ayuntamiento, que también son personas trabajadoras. Si usted hubiera tenido coherencia en el punto anterior y decir que sí está a favor con ese límite, yo lo hubiera respetado. Lo que pasa que permítame que no tenga respeto a su propuesta, nada más. Y respecto a lo que ha comentado EH Bildu, puntualizar, es el 0,25%, no el 25%, ¿vale? Creo que ha sido un error. Pero lo mismo, han votado favorablemente en el punto 3 y además han dicho una cosa también, que no era suficiente, porque el incremento de los precios a consumo ha sido del 2%. ¿Qué pasa? Que los trabajadores eventuales, los trabajadores y las trabajadoras eventuales de este ayuntamiento no comen, no gastan, no beben agua, no se tienen que vestir. Por lo tanto, ¿por qué unos tienen derecho a un incremento de un 0,25% y para usted más y otros no tienen ningún tipo de derecho? Insisto, usted ha hablado de unas cantidades sobre la mitad que tendría que indicar que tiene una diferencia, que no tendría que ser lineal de 30.000 euros y que tendría que ser de la mitad. Insisto, si ese mismo criterio lo hubiera establecido o lo hubiera tenido en cuenta en el punto 3 que hemos votado hoy aquí, pues bueno, respetaría su propuesta, pero permítame que no respete su propuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Segundo turno de intervenciones, Partido Popular. Bien, lo primero, gracias por la aclaración que me ha hecho el responsable del área de Hacienda, diciendo que si lo hacíamos en los próximos presupuestos se perdía el efecto retroactivo desde julio. Bien, yo lo que digo es que, y ya he dicho antes, no estoy en contra de que en política se cobre unos salarios dignos y unos salarios justos para las responsabilidades que se tienen como alcaldes, como tenientes de alcalde. Yo eso no estoy en contra. Yo lo que digo es que, y sigo diciéndolo, no es el mejor momento. El 0,25 económicamente no es significativo, porque no es significativo. Y creo que sinceramente, que la imagen perjudica más
ese incremento. Y bueno, lo que se ha dicho antes de que bueno, que hemos votado, claro que hemos votado anteriormente, en el punto anterior hemos votado que le suban el sueldo a los funcionarios. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Y yo reconozco que el personal, por ejemplo, el personal de confianza de este ayuntamiento, bueno, pues tiene el hándicap de que así como los funcionarios de carrera, dentro de 4, dentro de 8, van a seguir aquí, y los que nos movemos somos los concejales, y dices, y tiene ese hándicap de que igual están ahora y luego no están, bueno, pero también tienen otros hándicaps. O sea, también tienen también tienen otros, digamos, beneficios. También tienen una sobrecarga salarial, algunos de un 20% por la dedicación exclusiva, que sí la tienen, que sí la trabajan, que no soy yo la que cuestione el trabajo de estas personas. Pero yo lo que digo es que no creo que merezca la pena haber traído esta modificación en este momento, y sinceramente a mí personalmente me parece fuera de lugar, y lo hubiese visto más lógico. Por eso es por lo que tome las decisiones a la comisión, porque no me parece que sea el momento. Hay presupuestos donde, bueno, pues oye, igual hay que cambiar al alza, a la baja, pero donde es este momento, vincularlo con la subida salarial de los trabajadores, de los funcionarios del ayuntamiento, a mí no me parece que haya sido la mejor decisión. Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, sí, para empezar, había buscado antes unos datos sobre que más del 50%, voy a hablar de España, porque quiero terminar aclarando una cosa sobre estos datos, ¿no? Que es más del 50% de la población cobra menos de 1.200 euros, 1 de 4 niños es pobre, evidentemente los jóvenes, 3 de 4 jóvenes no pueden independizarse, y 1 de cada 3 jubilados cobra 680 euros, no llega ni a 680 euros. He buscado los datos de España para poder decir y dejar claro que Euskadi no es un oasis. O sea, porque siempre se habla del oasis de Euskadi y es mentira. O sea, aquí también tenemos esos problemas. Sobre, nada, el Partido Popular, lo de políticos preparados y con un buen sueldo, bueno, para mí, yo voy a hablar de mi ídolo, que es Julio Anguita, que cobra 1.848 euros y creo que está bastante preparado y no se ha sacado la carrera en la Rey Juan Carlos. Luego, el PSOE, valoramos positivamente la subida. Pues yo valoro positivamente la subida de las pensiones y del sueldo mínimo. O sea, vuelvo a invitarles a que quiten la S y la O de las siglas. Y luego el PNV mete a los eventuales, que si hemos votado en contra, que si, bueno, eso le sirve para dormir esta noche mejor. No le sirve para nada más. La gente en la calle sabe lo que hemos votado la oposición, sabe lo que estamos votando y sabe perfectamente que no vamos en contra de los trabajadores eventuales, sabe perfectamente que no vamos en contra de ningún trabajador y sabe perfectamente de qué vamos en contra. Oye, si le vale, mira, es que, o sea, y además esta subida no se está haciendo pensando en los eventuales, o sea, se está haciendo en el beneficio propio, o sea, no, pero bueno, lo único que le quiero decir es que la calle no es tonta, o sea, sabe lo que se está votando hoy aquí y sabe quién ha votado a favor y quién ha votado en contra. Es que ricasco. Orain, galdeka orain. Bueno, debo decir que yo me encuentro anonadado ante la intervención del presidente de la Comisión de Hacienda, porque además ha dedicado su tiempo, en vez de a poner en valor el trabajo que realizan y tratar de justificar en positivo los salarios que
que perciben se ha dedicado a buscar contradicciones cogidas con pinzas en las intervenciones de la oposición. ¿Tiene usted el valor de comparar al personal político con dedicación plena y al personal de libre contratación por parte de ese personal político con el funcionariado? Ustedes y nosotras no hemos tenido que demostrar absolutamente ningún mérito para estar aquí. Ustedes, nosotras, no hemos tenido que pasar ninguna oposición para estar aquí. Ustedes, con su mayoría, deciden quiénes cobran, cuándo cobran y cuánto se suben el sueldo. Y pretenden, encima, decir que nosotros solicitemos que la secretaria del ayuntamiento o que el interventor deben percibir menos salario después de haber realizado una carrera meritoria y haber pasado las correspondientes pruebas. O sea, y lo dice sin sonrojarse. Vamos, nos parece increíble cuál ha sido su intervención. Sí, se nos ha pedido que hagamos una diferencia. La voy a hacer. La cuantía de los sueldos, la cuantía de los salarios. Creo que con esa diferencia el resto sobraría. Pero en segundo lugar, mire, son salarios establecidos ya, no los que ellos y ellas se autodesignan. Segunda diferencia, son ajustados los salarios que este personal municipal al que yo me estaba refiriendo tiene. Y son ajustados en atención a la cualificación y méritos que ellos y ellas ostentan. En EH Bildu, desde luego, abogamos por salarios dignos. Eso lo tenemos clarísimo. Y sabemos lo que es un salario digno, ¿eh? Vivimos también en esta sociedad, no vivimos en ninguna burbuja. Sabemos lo que es un salario digno. Sabemos lo que significa el poder llegar, lo que debiera de significar el poder llegar a fin de mes de manera digna. Y en atención a ello entendemos que el IPC debe ser una herramienta que mida o que sirva para medir el incremento salarial, cuánto tiene que ser. De lo contrario, de no aplicar el IPC, estos trabajadores y trabajadoras que tienen un sueldo establecido, un salario justo, debieran de tener actualizados este mismo salario, de lo contrario perderían poder adquisitivo. Y hablamos de salarios dignos, insisto, atribuidos y establecidos en base a los méritos propios y a las cualificaciones de esos y esas trabajadoras. Y sin embargo, los sueldos que os ponéis y las subidas de sueldo que os atribuís, pues a nuestro juicio son de todo menos dignas. Teniendo como única cualificación y como único mérito el haber sido elegidos, sin tener que demostrar absolutamente nada. Y en el caso de algunos y de algunas, haber sido designados y elegidos a dedo. Ese es el único mérito y cualificación que tienen las personas que tienen estos sueldos. O sea que entiendo que la diferencia es obvia y no hubiera hecho falta ni describirla. Es que ricasco. Bueno, respecto a lo que ha comentado el Partido Popular, que no es significativo, que no merecía la pena traerlo, hombre, permita que le intente convencer, porque no le veo con la misma postura demagógica que estoy viendo a otros. No era una cuestión de dinero, un 0,25 no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de derechos que pueden tener los trabajadores, nada más. Y entendemos que independientemente si es personal, laboral o funcionarial y si es personal eventual, tienen los mismos derechos, son personas trabajadoras también. Y es por eso, es una cuestión de derechos. Nada más, no es de dineros. Tiene usted toda la razón ahí, no es una cuestión de dinero y no merece la pena, pero es una cuestión de derechos. Y a veces los derechos hay que lucharlos por ellos y hay que trabajarlos. Respecto a Iraba, sí, que Julio Onguita es su ídolo. Bueno, como usted ha dicho también, y la gente de la calle lo sabe, la gente de la calle sabe que ustedes lo quitaron. Ustedes lo quitaron, la gente de la calle lo sabe también. En respecto a Galdakao Orain, poner el valor en el buen trabajo, gracias, ya lo ha hecho usted diciéndolo, gracias, ya lo ha hecho usted. Y también ha dicho que no ha tenido que pasar ninguna oposición. No sé usted, pero otras personas tenemos, por lo menos estamos todos los días a examen. Y yo creo que
Una oposición es un examen y por lo menos las personas que conformamos el equipo de gobierno estamos todos los días a examen y tenemos unas responsabilidades que tenemos a las que nos examinamos diariamente. Finalmente, respecto a H. Bildu, no me ha dicho nada diferente a lo que me han dicho en el primer punto, por lo tanto no puedo responderle nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Yo voy a terminar la intervención del equipo de gobierno, bueno, en este caso del grupo EAJ-PNV, hablando como siempre de contradicciones en los grupos políticos, en los tres grupos políticos que más han elevado la voz y que como siempre pretenden a base de demagogia imponer su razón. Podemos, Rita Maestre, 94.000 euros. Podemos. No, claro, ustedes perciben aproximadamente 12.000 euros al año. Comparen esos 12.000 euros al año que tienen que sumar a su sueldo, que suman a su sueldo y a ver qué ingresos quedan para cada uno de ustedes. A ver qué sueldos quedan. Y además de eso, es decir, 12.000 euros al año más el sueldo que tengan, no sé cuál será. 20.000 euros, 18.000, más 12, igual son 18.000, más 12 son 30.000, justo los 30.000 que pretende aplicarnos a nosotros. Pero es que además, en su caso, diría que es más grave, porque perciben como agrupación otros 1.000 euros casi al mes, que no siquiera tienen que dar cuentas a la agrupación política de Galdakao porque están divididos o exactamente no sabemos muy bien cómo se presentaron. Hombre, no pretendan hacerse los extrañados. Aquí tuvieron un problema con el resto de su agrupación, se desmarcaron y dijeron que sí estaban en el círculo. Bueno, igual no hablo con la propiedad suficiente. En el círculo me vas a permitir que yo termine la intervención y después la siguiente vez que me interrumpas, o sea, y voy a sumar hasta 3, vale, yo le he aguantado todo lo que usted ha querido decir. Después, siempre estamos igual. La falta de respeto, ¿dónde está aquí? Constantemente tenemos que intervenir. Cuando uno toma la palabra, constantemente, no tenemos ni la más mínima educación y respeto. No tiene la palabra. No tiene la palabra y estoy hablando yo ahora mismo. O sea, que no tiene usted la palabra, por favor. O sea, ez deko zuitzik. Beti egiten duzue gauza berdina. O sea, nik kontrako argumentoak ipinten dodazenean, ez jatzu ezenean guztetan, orduantxe, ala. Orduantxe bai, errespetu faltarekin, eta ez. Ustedes salieron, y si quiere usted, en alusiones personales, podría hacer alguna aclaración posteriormente. Hasta donde yo sé, se desvincularon de la agrupación Podemos o del círculo Podemos de Galdakao y siguen manteniéndose en el círculo Podemos Vizcaya. Perciben como grupo político 12.000 euros aproximadamente al año, del que rendirán cuentas, no sé a quién, alguien rendirán cuentas, pero son otros 12.000 euros más de ingresos. Lo mismo lo digo al portavoz de Irabasi. He visto solo un ejemplo, mirando ahora mismo con el móvil, 49.000 euros brutos, dedicación exclusiva, concejal de Errentería Irabasis. 49.000 euros brutos. Otra coherencia. Pero es que además, en su caso, usted también percibe aproximadamente 12.000 euros al año, que usted dirá que se los da su agrupación política. ¿Y qué pasa? ¿Que yo no doy a mi agrupación política? ¿O que yo no hago con mi dinero lo que yo considero? Usted se lo da a su agrupación política. ¿Qué hace su agrupación política con ese dinero? Me parece un fraude. Porque al menos no se está destinando a otra cuestión de la que se escapa cualquier tipo de transparencia. 12.000 euros al año. Compare usted las horas y la responsabilidad que tiene como electo de Irabasi con la responsabilidad que pueda tener un alcalde o una alcaldesa en cualquiera de los municipios de Euskadi. Compare. Y que haga cuentas el resto. Y H. Bildu, más de lo mismo. Orduña, 4.000 habitantes, 53.000 euros bruto. Al principio de este mandato se incrementó la alcaldesa, o como ustedes dicen, se incrementó, porque lo hacemos todo para nosotros, en 15.000 euros brutos este año, para este mandato. Perdóneme, pero no me interrumpa porque yo no le he interrumpido a usted y he estado aguantando todos los improperios que han estado diciendo y me los he aguantado. O sea, no saben aguantar, efectivamente, no tienen la más mínima
no sabe ni la más mínima de educación, no tiene la más mínima de educación. Yo puedo intervenir con los dos perfiles, como alcalde y como presidente del Pleno. Segundo aviso. No, si usted quiere irse, puede irse, perfectamente. Pues usted entonces mantenga el respeto, porque no está sabiendo ni aguantar el más mínimo respeto. Y usted después de 4 años va a pasar a otro sitio. Ya va a pasar a otro sitio. No, yo he cesado, yo voy a terminar, he decidido voluntariamente no volver a presentarme a ser candidato de mi partido político. Después de 16 años de dedicación a este ayuntamiento, como concejal no liberado, como concejal liberado y posteriormente como alcalde, y con el respaldo de los votos. No por ciencia infusa o por designación divina como hacen pretender ver en sus alocuciones. Contradicciones de los 3 grupos políticos que con tanta demagogia han intentado hacer una oposición, como bien decía antes mi portavoz, el portavoz de Galdakao, una oposición de desgaste, con pocas aportaciones y con mucha crítica, en mi opinión, efectivamente demagógica. Como alcalde, terminada la explicación, que he empleado 5 minutos con todas las interrupciones que hemos tenido, que sumados a los tiempos de intervención de mi concejal, he respetado los 10 minutos de turnos de intervenciones. Vuelvo a decir que como haya una intervención, una interrupción y una falta de respeto como la que se me acaba de generar a mí, me da igual a cualquiera de mis compañeros, directamente voy a expulsar del pleno a quien haga. Me parece gravísimo y ojalá alguien haga autocrítica y pida disculpas. Pero estamos acostumbrados a que eso falle aquí. Hemos pasado los 2 turnos de intervención, pasamos a votar la propuesta. Barkatu, zer, bai, barkatu. Kasu honetan, bai, lehenengo emendakina eta gero ostean proposamena. Por alusiones, ¿quién presenta por alusiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alusiones? ¿Por qué? Yo no he hecho esa alusión. No, yo no he insinuado eso. Pues eso es lo que habrán entendido ustedes. Yo no he dicho que las retribuciones que tienen como agrupación no rinden esas cuentas al círculo en el que inicialmente ustedes partían. Y ahora mismo no sé a qué grupo le hacen esa justificación. Eso es lo que he dicho. No más que eso. No más que eso. Es explicación de voto, simplemente sí, decirle... pero vamos a ver. Vamos a ver, pero usted que está en una televisión de tertuliano, o sea, para poder, o sea, ¿esto qué es? Pero es que, Mari Carmen, mira, pero es que estáis constantemente interrumpiendo al resto de las personas. Es que están... no tiene la palabra, se lo he dicho varias veces a su grupo político, me están interrumpiendo constantemente. En el acta verán cuántas veces han interrumpido. Constantemente. No tiene la mínima falta de educación. No tiene la mínima educación. Por favor, tiene usted la palabra. No, simplemente muy brevemente, es que después de las explicaciones del concejal responsable del área de Hacienda, yo no sabía lo de que se perdía el efecto retroactivo y entonces es para decir que voy a cambiar mi voto de en contra a abstención por ese tema de... Es que caso. Pasamos a votar la alegación, la enmienda y posteriormente la propuesta. Aldeko botoak emendarenak, ez da? Enmienda, aldeko botoak. Vale, kontrako botoak. La enmienda. Vale, pero ya, eso ya está contado. ¿Queréis que volvemos a empezar? Enmienda. Primero la enmienda. La enmienda de Galdakao orain, eso es. Volvemos a empezar para que no se lee. Enmienda Quiña, la enmienda aldeko botoak, votos a favor. Bueno, sí. Kontrako botoak, votos en contra. Eta abstentzioak, abstenciones. Vale.
Orain akordioa, ¿vale? El acuerdo. Aldeko botoak, votos a favor. Kontrako botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Emendakina ez da, alegazioa ez da horreko puntura pasatzen dugu. Bosgarren puntua, Ogasun eta Ondare Informazio Batzordearen irizpena 2018ko ekitaldiko Galdakaoko udalaren aurrekontua aldatzeari buruzkoa. Kreditu gehigarriak. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao del ejercicio 2018. Créditos adicionales. Modificación de crédito, bai. Konsejalari emango txatitza. Bai, bueno, gaur dakargu, komisioan alde boskatu zen aurrera atarea zen boskaketa bat, eta zeinan dakarkatzagu guztira modifikazio aldaketa presupuestario bat, guztira 26.000 eta 42,45 eurokoa. Dire baptipat, aldaketa batzuk egokitzeko sortu direzen behar berri batzuei. Comentaba que debido a algunas nuevas necesidades que han surgido, pues bueno, hoy traemos una modificación presupuestaria que se aprobó en la comisión informativa que asciende a una cantidad total de 36.642,50 euros. Eskerrik asko. Txandak, intervenciones. Partido Popular. Irabazi. Alderdi Sozialista. Usan Solerria. Orain. Bueno, procedemos a explicar el sentido de nuestro voto. El otro día en la comisión informativa procedimos a abstenernos, no tanto por el contenido de la propia modificación de crédito en sí correspondiente a subvenciones, sino porque, como ya hemos señalado en otras ocasiones, creemos necesario reformular de manera global la forma en la que se accede a subvenciones municipales, así como la cuantía de las mismas. Desde Galdakao Orain vemos con buenos ojos que, bien en lo que se refiere a entidades sociales o culturales y deportivas, no vemos con buenos ojos que mientras unas asociaciones o clubes perciben subvenciones que no llegan a los 1.000 euros, otras perciban cantidades superiores a los 15.000. Creemos, como hemos dicho, que hay que reformular y reclarificar las condiciones y cuantías en las que se accede a subvenciones municipales y, en tanto en cuanto no lo hagamos, nuestro voto va a seguir siendo una abstención. Bueno, indicarle a Galdakao Orain que el criterio que se está siguiendo hasta el momento las subvenciones se realizan en función a la implicación, a la participación social que se realizan y a las funciones sociales que se realizan. Es respetable la no coincidencia, pero bueno, lo que se busca suelen ser criterios objetivos apoyados por los técnicos, en los que en función a la participación social de esas asociaciones y las funciones que realizan o las actividades que realizan, se da más o menos subvenciones. Ese es el criterio. Puede estar usted totalmente también, está, además creo que lo está, ¿no? Pues bueno, diferir de ese criterio, pero bueno, sin más. Eskerrik asko. Bigarren txandarik ez badago, ez dakit egongo dan. ¿Alguna intervención? Segundo turno de intervenciones, posukatzara pasatzen dugu. Aldeko botoak, votos a favor. Kontrako botoak, votos en contra. Abstentzioak. Vale, listo. Onartzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Seigarren puntua, Ogasun eta Ondare Informazio Batzordearen irizpena, Galdakaoko musika jardueren udaltegia erakunde autonomoaren aurrekontua aldatzeari buruzkoa, kreditu gehigarriak. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de modificación del presupuesto del organismo autónomo Centro Municipal de Actividades Musicales de Galdakao del ejercicio 2018, créditos adicionales. Laburpentxoa egin gozko hartu duradunak. Arrastion,
idazkariak irakurri dauen lez, musika eskoloko aurrekontuaren moldaketa berrestera dakargu gaur. Pasadan eguenean jarraipen batzordean presenteek hau batez onartutako moldaketaren proposamena urrengoa da. Pertsonalaren bajei aurre egiteko 2.900 euro, baja luze bat izan dugu eta, esan bat ezin genduen aurre ikusi. Aste musikalerako 13.000 euro, honek behazalpena badauka, maiatzean egun korala ospatu genduen, eta administrazio kontuekaitik ezin izan genduen bestera batera egin eta dirua hortik hartu zan. Eta beste partida, bata mobiliario eta instrumentuak aldatzeko, 18.000 euro piano bi erosiko dugu, txelo bi, bat handia bestea txikia rotasiñoko ikasleentzat, solen afinautako trikitiza bat, eta instrumentu txikitsu batzuk bai. Horretarako 18.000 euro esan dudan moduan, eta azkenekoz, eskolan aire girotuaren sistema zabaltzeko 50.000 euro. Diru hau irakasle eta langileen eskakizunei aurre egiteko erabiliko da. Hau da, irakasleek eta langileek azken 3 urteotan planifikatutako beharrizanak amaitzeko azken moldaketa izango dau. Horrela, gobernu taldeak hitzemandako konpromesu guztiak beteko ditugularik. Decía que como ha leído la secretaria, hoy traemos a ratificar la modificación presupuestaria que fue aprobada por todas las personas presentes en la Junta Rectora celebrada el pasado jueves, y que, de modo de resumen, tenemos varias partidas, una de 2.900 euros para hacer frente a unos gastos de personal que son necesarios debido a una baja de larga duración de una persona de la plantilla, 13.000 euros para la semana musical, que fueron presupuestados, pero por un tema administrativo tuvimos que utilizarlo para el día coral y no pudimos, fue la única forma de habilitar el dinero, por lo cual tenemos que volver a reponerlo. Y 18.000 euros para el mobiliario y instrumentos diversos, todos ellos pedidos por el profesorado, he dicho antes 2 pianos, 2 chelos, uno grande, uno pequeño para nueva especialidad, una triquitis al sol y diferentes elementos de pequeña importancia. Y por último, la partida mayor es la de 50.000 euros, que la utilizaremos para la ampliación del sistema de aire acondicionado para el resto de las plantas que faltan en la escuela, ¿no? Se empezó desde el último piso y llegaremos hasta la planta baja. Todo ello es dinero para llevar adelante las peticiones planificadas desde el principio de mandato con el equipo directivo y trabajadores y trabajadoras de la escuela, por lo cual será la última modificación para hacer uso de nuestro remanente para hacer frente a las necesidades de la Escuela de Música y así cumplir con todas las promesas adquiridas con el equipo directivo y trabajadores y trabajadoras de la Escuela de Música adquiridos por este equipo de gobierno. Beste barik. Interbentzioak. Partido Popular. Aclarar brevemente. En la Junta Rectora se nos trasladó que esta modificación presupuestaria se corresponde con solicitudes de la directiva y profesorado para la mejora de equipamiento de la Escuela de Música y por lo tanto vemos razonable la modificación presupuestaria y votaremos a favor. Osan Sorria, hoy EH Bildu barkatu. JPNV. Simplemente eskertzearren talde presente guztien aldeko boska, eta gaurkoan bebai galdako orainek egingo zikeran egin duena, eta komentatzea honekin ziklo bat bukatzen dugula, eskertu danon laguntza eta aportazioa, aurreko urteetan bebai, lehenengo obra handia egin genduna insonorizazioarena, aldeko egon zineten guztiak, gero bigez piano bat erosi gendun, kortinak aldatu genduzan, behar izan guzti horrek aurrera bateko, beti egon saria aldeko, eta hori eskertzea justo dara iruitzinat. Decía que agradecer a todos los grupos políticos el apoyo recibido durante estos años para poder llevar adelante todas esas necesidades en conjunto con el equipo directivo anterior, el actual y todos los trabajadores de la Escuela de Música, llevando a cabo todas las necesidades que habían planteado para este mandato y que hemos podido sacarlos adelante, desde la insonorización del aula polivalente en el primer curso en el que estuvimos en este mandato, hasta el último que fue el curso pasado, la adecuación de las cortinas, el cambio de instrumentos y demás, por lo cual beste barik eskerrik asko danori zuen aportazioagatik. Bozkatzera pasatzen dugu proposamena.
Votos a favor. Vale, listo. Onartuta eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Zazpigarren puntua, ogasun eta ondore informazio batzordearen irizpena, Iturrondo plaza, garaje emakidadunen komunitateko administrazioak aurkeztutako ordainagiriei buruzko kredituen aitorpen extrajudizialari buruzkoa. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de reconocimiento extrajudicial de créditos referido a los recibos presentados por la Administración de la Comunidad de Concesionarios de Garajes de la Plaza Iturrondo. Azalpenak emango duzku arduradunak. Sí. Indicar que después de diferencias en interpretación, ¿no?, sobre la cuantía económica que se debía de pagar, ha habido se ha alcanzado un acuerdo y pues bueno, este acuerdo, como corresponde a cuotas de anualidades anteriores, pues bueno, para realizar su pago se realiza mediante un reconocimiento extrajudicial de los créditos que alcanza la cantidad total de 16.617 euros. Sin más. Eskerrik asko. Txandetara pasatuko dugu. Talde politikoen, zuzenen pasatuko dugu Galdakao orainera, bai. Bueno, al igual que en el punto anterior, aclarar el sentido del voto brevemente, que nosotros que pensar que debemos acatar nuestras obligaciones para con la comunidad de concesionarios de garajes de Plaza Iturrondo y, por lo tanto, votar a favor de la propuesta. Eskerrik asko, Bildu. EJP bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko botoak, votos a favor. Kontrako botoak, abstentzioak. Onartzen da proposamena. Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Kontrol y seguimiento de la gestión por el pleno. 8. puntua, EH Bildu udaltaldearen mozioa, violentziaren biktimen oroimenez egindako plakaren leloa aldatzeari buruzkoa. Moción del Grupo Municipal EH Bildu referente al cambio del mensaje de la placa en memoria de las víctimas de violencia. Mozioa bera aurkezteko epea dekozue orain, eta gerostean gu talde moduan aurkeztutako emendakina bea aurkezten goaz. Orduan, zuetariko ez dakizeinak, Iñigori EH Bilduko ordezkariari mugotze ditza. Azaroaren 10ean, 4. aldiz ospatuko dugu memoriaren eguna legegintzaldi honetan. Aurreko 3 urteetan, mezu integratzaileago bat bilatzeko asmoz, gure taldetik omenaldia egiten den tokiko plaza aldatzeko eskatu egin genuen. Alkateak 2015ean horretarako konpromisoa hartu zuelarik. Aurten, talde politikook aurreko bileretan lortutako adostasun maila handia kontuan harturik, hurrengoa proposatzen dugu. Bat, udaletxeak azaroaren 10 baino lehenago egun dagoen plakaren leloa aldatzeko konpromiso hartzen du, mezu berria violentziaren biktima guztien omenez izango delarik. Eta bi, plaka aldatzeko denbora falta arazoa balitz, aurtengo omenaldia udaletxe aurrean egitea onartzen da. Gazteleraz leduko, laburra da. El 10 de noviembre celebraremos por 4ª vez en esta legislatura el Día de la Memoria. Los 3 años anteriores, con el objetivo de buscar un mensaje más integrador, desde nuestro grupo se pidió que se cambiara el mensaje de la placa donde se realiza el homenaje, lo que se tradujo en el compromiso adquirido para ello en 2015 por parte del alcalde. Este año, teniendo en cuenta el alto grado de conformidad entre los grupos políticos, proponemos lo siguiente. 1. El Ayuntamiento se compromete a cambiar el lema de la placa antes del 10 de noviembre, siendo el nuevo mensaje en memoria de todas las víctimas de la violencia. Y 2. Si la falta de tiempo para cambiar la placa fuera un problema, se aprueba realizar el homenaje frente al Ayuntamiento. Eskerrik asko. EH Bildu taldearen mozioari EJPNV-ren emendakina. Gogorako zuzendaritzak 2018ko memoriaren egunerako proposatutako testuarekin bat etorriz, EJPNV ondorengo proposatzen dio osoko bilkurari honetz dadin. Emendakina, hurrengo esan beharrean, biolentziaren biktima guztien omenez, hau esan behar du, terrorismo eta violentzaren biktima guztien omenez. Bi aurkezpenak eginda, pasatzen gara txandetara. Talde politikoak, grupos políticos, intervenientes.
¿Enmienda y moción? La enmienda la tienen que aceptar los grupos proponentes, como siempre. Claro. Sobre las mociones son los grupos proponentes los que tienen que aceptarla o no. Si no la aceptan, decae. Con lo cual no se vota. Si la aceptasen, se integraría en la No, digo, moción, no, solo se vota la no, moción. lo digo para el debate. Sí. El debate es integrado, sí. El debate sí, es como integrado siempre, de las dos. Como siempre, Muy como bien. habitualmente. Perfecto. Bien. En una sesión plenaria de este ayuntamiento hace años, se acordó por mayoría de todos los grupos presentes en ese momento levantar un monolito con el fin de recordar a las víctimas del terrorismo, para honrar su memoria, proclamar su dignidad y demandar justicia. Durante todo el mandato y coincidiendo con el 10 de noviembre hemos podido comprobar cómo EH Bildu ha propuesto la retirada de la placa que recuerda a esas víctimas, pretendiendo que sea sustituida por una que ponga exclusivamente de la violencia, con la obsesiva prisa por borrar los crímenes de ETA como si nunca hubiesen existido. Ustedes dicen que hay que dar pasos, pero el primer paso para ustedes es borrar esa placa. Y si no es borrada, que el acto institucional sea en la puerta del ayuntamiento, dando de esta manera la espalda al monolito y lo que ello representa. Como decía anteriormente, siguen obsesionados por imponer una versión o relato que lave los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA. Ustedes que acompañan en los onguietorris a los terroristas cuando salen de las cárceles, a esos quieren homenajear, en cambio a sus víctimas mejor olvidarlas. Primo Levi, escritor italiano de origen judío, explicaba en sus memorias sobre Auschwitz que junto a quienes falsean la realidad hay muchos más que se fabrica una realidad más cómoda, porque el paso silencioso de la mentira al autoengaño es útil. Y eso es lo que pretenden algunos, el autoengaño. Y eso mismo es lo que estamos viendo por parte de algunos partidos políticos, manipular y blanquear la realidad y los acontecimientos vividos. Y solo hay una realidad, unas víctimas que no pidieron serlo y unos victimarios que sí quisieron serlo. Hemos vivido con este tema del terrorismo la distorsión del lenguaje. Ustedes habitualmente emplean la palabra conflicto, como si aquí existió dos bandos que se mataban unos a otros. Y eso estaba muy lejos de la realidad. Aquí se mató por pensar diferente. Se mató a jueces, se mató a periodistas, se mató a taxistas, se mató a amas de casa, se mató a policías, se mató a mucha gente de distintos sesgos, pero se mataba por lo mismo, por pensar diferente. Solo hay un relato verdadero y no el que se pretende. Lavar conciencias no es difuminar la verdad, es mirarla de frente para que no se repita. Con la retirada de la placa lo único que pretenden es diluir la responsabilidad criminal de ETA. Con esta propuesta que ustedes traen al Pleno, lo único que pretenden es crear una amalgama de violencias para atenuar o incluso negar que el eje central que ha marcado la historia de la violencia en los últimos 50 años en el País Vasco ha sido ETA. Tenemos en estos días el debate de la guía educativa del Gobierno vasco, que ofrece una visión, a nuestro modo de ver, sesgada del terrorismo de ETA y que alimenta el mito de que ETA surgió como resultado de una supuesta injusticia histórica. Es alarmante que se entremezcle la violencia ejercida por ETA con la represión del franquismo, las denuncias por torturas y la dispersión de los miembros de ETA encarcelados, como si existiera un nexo de unión entre todos ellos. ETA no mataba por estar en una dictadura, pues cuando ETA más asesinatos cometió fue en democracia y después de aprobarse una amnistía. En resumidas cuentas, y como decía Edmundo Bourquet, que ya lo he nombrado aquí en algún otro pleno porque es un filósofo que me gusta, para que el mal triunfe solo hace falta que el bien no haga nada. Y esta concejal que les habla no va a ser la que se quede callada ante este despropósito que hoy se trae al Pleno. El PNV, con esta propuesta, con su enmienda, también pretenden blanquear de alguna manera y distorsionar la historia de ETA al querer juntar. No, a ver, igual lo he dicho un poco duro, no se puede poner en la misma placa a las víctimas y a los victimarios, porque si hablamos de violencia de ETA y hablamos de otro tipo de violencias, al final es lo que he dicho antes, es crear una amalgama de situaciones que no son justas. Llevándolo a los colegios como experimento educativo, el tema pues no me parece lo más adecuado. De todas formas, le voy a decir una cosa a EH Bildu y al Pleno, ¿no? Sí hay un lugar donde se juntan víctimas y victimarios,
Y lo ha reconocido el Centro Memorial de Víctimas este verano pasado, porque lo dice aquí, que en el cementerio de Galdácano se salta a los etarras y no se reconoce a las víctimas. Ahí al final es donde se juntan todos, solo que hasta ahí sigue habiendo diferencias. Unos se les cataloga en sus tumbas como presos políticos y a los otros pues se les, hasta ahí se les ningunea. Y hasta ahí se les ningunea, y lo he dicho alguna vez en este pleno, se les ningunea cuando la mujer de un asesinado en este municipio por ETA no tiene ni la tranquilidad de bajarle una flor en el sitio donde su marido fue asesinado, porque a los 10 minutos esa flor está pisoteada. Nadie, afortunadamente, nadie va al sitio común donde terminamos todos, asesinos y asesinados, a incordiar a nadie. Pero ya repito, el Centro Memorial de Víctimas dice que en el cementerio de Galdacao, de este verano, se salta a tarras y no se reconoce a las víctimas. Gracias. Irabazi. Perdón. Nada, desde el grupo Galdakao Bizirik Ezker Anitza, pues ve bien el cambio de la placa y nos parece bien porque lo vemos como una manera de abarcar a todas las víctimas. Volvemos a lo mismo de todos los años, de no diferenciar víctimas de primera y de segunda, y nos parece una manera de avanzar. Nada más, es que ricas. Alderdi Sozialista. Sí, gracias. Pues tomando como partida el texto propuesto por la dirección de Gogora con motivo del Día de la Memoria 2018, queremos unirnos nosotros a ese manifiesto. El Día de la Memoria 2018 es esta temática dedicada al análisis crítico sobre el papel jugado por la sociedad vasca en el transcurso de lo que se conoce como memoria reciente, los últimos 60 años. Este análisis ha de tener una de sus referencias fundamentales en la mirada y actitud que nuestra sociedad tuvo en relación con las víctimas del terrorismo y la violencia. En ese sentido, podemos y debemos hablar de sombras y luces. Entre las sombras debemos de destacar el abandono sufrido por las víctimas, especialmente en las décadas de los 70 y los 80. En este tiempo, la sociedad vasca vivió atrapada, coaccionada, conmocionada, silenciosa y silenciada, sin encontrar referencias ni liderazgos claros de respuesta. Lo cierto, en cualquier caso, es que las víctimas no recibieron la atención, el apoyo ni la solidaridad de que debían. No la recibieron por parte de la ciudadanía, pero tampoco por parte de las instituciones como esta, los partidos políticos, los medios de comunicación o los agentes sociales. Esta es una gran sombra que debe ser asumida de modo crítico y autocrítico. Reconocemos explícitamente que hasta primeros de los 90 en nuestra sociedad llegamos tarde a la causa de las víctimas, a la sensibilidad y respuesta que merecían. Debemos reconocer críticamente que en los años siguientes a menudo las divisiones políticas desdibujaron la unidad en la solidaridad, en el rechazo a la violencia. Hacemos autocrítica por todo ello. Pedimos perdón a las víctimas de la violencia y de todos los terrorismos, sin exclusión, especialmente a las producidas en las décadas de los 70 y 80 por la desatención que padecieron. Entre las luces, decir que desde finales de los 80 la respuesta social crece de modo progresivo en Euskadi. Lo pondrán de manifiesto la proliferación de movimientos sociales, infinidad de movilizaciones tanto masivas como testimoniales y múltiples iniciativas sociales, mediáticas, políticas e instituciones como el Pacto de Ajuria Enea y entre todos los ámbitos de la sociedad vasca. La década de los 90 estuvo presidida por una progresiva sensibilización en relación con las víctimas y a partir del 2000 ha estado caracterizada por la construcción de una cobertura normativa, institucional y social de protección activa de los derechos de las víctimas.
Estas son las luces que queremos y podemos destacar en nuestra sociedad. A partir de 1990 tuvimos una sociedad progresivamente implicada y organizada en contra del terrorismo y la violencia, a favor de las víctimas, en defensa de los derechos humanos, del diálogo y de la convivencia. Entre las luces también hay claroscuros, como los hay entre las sombras, pero esta es la realidad que merece ser recordada y promovida como un valor relevante de nuestro pasado en su proyección al presente y al futuro. Es necesario en este momento recordar el esfuerzo de tantas personas, entidades sociales, movimientos por la paz, asociaciones y fundaciones de víctimas, partidos políticos e instituciones, especialmente en los años 30, en los últimos 30 años. Durante mucho tiempo debieron hacerlo en las más adversas condiciones, y en condiciones incluso luchando contra el miedo o la amenaza, y sosteniendo la esperanza contra toda la esperanza. Hoy merecen su reconocimiento especial. Ahora, sobre la moción de EH Bildu, queremos decir que el Partido Socialista está de acuerdo con lo que hace 11 años los grupos políticos que conformábamos el Ayuntamiento conseguimos y trabajamos para llegar a un consenso sobre la placa, su lema y el lugar que debería ocupar en el municipio. La declaración del 10 de noviembre como el Día de la Memoria es una fecha que pretende recordar y honrar a las víctimas del terrorismo con el objetivo de contribuir a una convivencia justa y duradera, en paz y en libertad, por lo que seguiremos rindiendo homenaje, como dice bien en la placa, en memoria de todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joan Solerria, ez Galdakao orain. En noviembre del año pasado, dado el desencuentro generado una vez más el Día de la Memoria, desde Galdakao Orain y Euskal Herria Bildu Galdakao ya presentamos y debatimos una moción casi idéntica a esta. Hemos tenido un año para trabajar en la búsqueda de consenso respecto a la modificación o no de la placa y el acto institucional que la acompaña. Y si hacemos autocrítica, todos los grupos políticos, sin excepción, debemos admitir que no hemos cumplido con las tareas que nos habíamos encomendado. La intención de la moción, a nuestro modo de ver, no es otra que la de conseguir encontrar un espacio de entendimiento en el acto institucional del Día de la Memoria que se celebra en todos los pueblos el 10 de noviembre de cada año. El espíritu con el que se aprobó el 10 de noviembre en el Parlamento Vasco era el de señalar una fecha en la que toda la ciudadanía podamos reconocer a quienes han sufrido y sufren en cualquiera de sus formas la violencia. Y con este espíritu es con el que se traslada la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa. Todas queremos que el día 10 de noviembre sea un día de reflexión, de dolor compartido y de respeto al diferente, en el que toda la ciudadanía se sienta representado. Y para ello creemos necesario que en Galdakao se cree un espacio en el que ninguna víctima se sienta excluida. A nosotras, personalmente, nos gustaba más la petición del año pasado de instalar una placa en este salón de plenos en la que se pueda leer a todas las víctimas de la violencia sin matices, sin exclusiones y también sin la necesidad de modificar la placa ya existente. Una placa junto a la cual celebrar el acto institucional de cada año en el Día de la Memoria, como hemos dicho, sin matices ni exclusiones, para toda la ciudadanía que como institución representamos, y que es la que más ha sufrido y sufre el dolor generado por el conflicto, y que sin duda no entiende que sigamos sin ponernos de acuerdo ni tan siquiera en los primeros pasos a dar para comenzar a curar nuestras heridas. Entendemos que, una vez más, lejos de encontrarnos, vamos a utilizar el Día de la Memoria como arma política arrojadiza, totalmente alejadas del sentir de una calle y un pueblo que solo quiere vivir en paz y reconciliarse. A falta de tiempos de consenso, deberemos, pues, buscar las mayorías sociales más amplias posibles. El texto propuesto ha sido aceptado en anteriores ocasiones por las instituciones vascas en todos sus niveles y por todos los partidos, excepto por el Partido Popular. Todas hemos cedido parte de nuestro relato y nuestras vísceras para aprender a sanarnos como sociedad y como pueblo. Y, por lo tanto, no cabe que quienes se niegan a aceptar el sentir mayoritario de esta sociedad sigan imponiendo los criterios por los cuales, en nuestro municipio, celebramos el Día de la Memoria. El consenso, a estas alturas, está en la mano del Partido Popular y no del resto de las fuerzas políticas. Mantener el formato actual no supondría sino reconocer un relato de vencedores y vencidos, un relato parcial en el que solo una parte del pueblo ha sufrido y sufre y no reconoce el sufrimiento de la parte de enfrente. Desde ya les adelantamos que si esa es la propuesta de reconciliación que tenemos para nuestro pueblo, nosotras no vamos a participar de ella. Con respecto a la enmienda, si lleva al consenso de todas las fuerzas políticas
representadas en este ayuntamiento, adelante. Aunque creemos que si se pone apellidos a unas víctimas, habría que ponérselo a todas. Pero de todas formas, no. Ya vemos que no, que hay quienes nunca van a aceptar un relato que no sea única y exclusivamente el suyo. Esos quienes son quienes llaman golpista a Pedro Sánchez, quienes se niegan a sacar a Franco del Valle de los Caídos, son esos quienes, los del relato único, los negacionistas del conflicto, y que son quienes quieren seguir marcando la línea política el Día de la Memoria en Galdakao. Nuestro voto, como no podría ser de otra manera, será favorable a la moción, se apruebe o no la enmienda presentada. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai. Bueno, gai honegaz 4 urte daramatzagu ja. Legegintzaldi honetan, behintzat. 2015ean saiatu ginen akordio batera heltzen eta konpromiso bat egon zen, plakanarena konpontzeko, eta gure taldetik ekitaldira joan ginen, borondate honez. Beste 2 urte, bilerak egiten. Eta urte horietan egon direz deialdi bikoitzak. Bai? Zer ez da egon adostasun bat eta deialdi bikoitzak egon direz. Ez da egit irudi honena hori dan. Eta tartean adostasun maila itzela lortu zen. 21 zinegotzitik, 20 ados geunden jartzen proposatzen dana. Hau da, violentziaren biktima guztien omenez. Memoria todas las víctimas de la violencia. Hau da, gaur dakargune esaldia. Uste dala esaldia aseptiko bat, gure taldeak uste dala esaldia aseptiko bat, integratzailea, eta inolako zailkapenik ez duen egiten, biktimen artean. Llevamos 4 años con el tema por lo menos en esta legislatura, y en 2015 nosotros acudimos al homenaje después de haber recibido un compromiso de que se abordaría el tema del tema de la placa. Y además fuimos con toda la buena voluntad. Otros 2 años haciendo reuniones y por el camino ha habido convocatorias dobles, que no sé si es la mejor imagen, vuelvo a decir, para el pueblo. Y entre tanto también se consiguió un grado de conformidad bastante alto. De 21 concejales y concejalas, 20 estábamos de acuerdo con poner una frase que es la que traemos hoy, memoria de todas las víctimas de la violencia, que creemos que es aséptica, integradora y que no hace ningún tipo de clasificación entre víctimas. No sé si estáis de acuerdo o... Y lo que parece es que ha habido 4 años, se ha dejado pasar el tema y llegábamos al 4.º año y se iba a pasar. Laugarren urtea heldu da eta bapatean agertu da 2018 eta bardinetan gauz, azaroan. Eta bidetik, esaldia onartu ezean, zinegotzi bat posik mantentzeko izan da. Hori moten dau. Parece que el no haber aprobado esta frase por el camino ha sido para mantener contenta a una concejala, con todo el respeto. Eta esan diren gauzen artean, Partido Popularrari, nosotros no pedimos que se quite la placa, sino que se integre a más personas. Porque tal y como has dicho, esa placa no se hizo para todas las víctimas de violencia. Luego, manipular y blanquear la realidad, no sé dónde, en esta moción no sé dónde se ve lo de blanquear y manipular la realidad. Y lo de negar, creo que nosotros no negamos de todo lo que ha pasado aquí, nada. En esto que nosotros consideramos que sí ha sido un conflicto. Porque tú misma has empezado a decir que, bueno, que gente de diferente sesgo había, que eran víctimas. Creo que otra gente aquí no puede decir eso de que se niega la realidad. Nosotros por lo menos no negamos nada de lo que haya pasado aquí, en este pueblo. Y en la placa, en nuestra propuesta, ¿dónde quedarían lo que usted dice, los victimarios? En esa frase. No entendemos. Gero, alderdi sozialistari
Gogora dice muchas cosas, el texto de Gogora. Casualmente se ha leído todo, menos el que hace referencia a los dos párrafos de las sombras en el que se habla de ETA y de los GAL. Se ha leído todo de corrillo y justo lo del medio que hablaba de ETA y GAL no se ha leído. Dice muchas cosas y sobre todo dice la última parte, que es la que no se ha leído tampoco, que la respuesta que hace Futuro es anteponer a cualquier otra consideración la solidaridad con las víctimas y el compromiso claro, implicado y compartido con el valor superior de la dignidad humana, el derecho a la vida y los derechos humanos de todas las personas. Si no hacemos pedagogía entre todos, pasito a pasito, y no sé, si echamos la vista atrás y hablamos de cosas de hace 11 años, 2007, ¿yes? Chema, cuando en 2013 se aprobó entre PNV, EH Bildu, PSOE y PP, entre los cuatro, en 2013, no hace 11 años. En 2013 estoy hablando ahora. Bakea eta bizikidetza lortzeko beharrezkoa da indarkeriaren bidegabekeria aitortzea, egindako mina onartzea eta biktimak duintzea. Izan ere, biktima guztiak merezi dute egia, justizia eta konponbidea lortzeko eskubidea, en castellano. Repito, 2013, entre PNV, EH Bildu, PSOE y PP. La paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia y la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y nos encontramos en 2018, no sé, llevamos 4 años aquí, y no sabemos si ha sido por intentar dejar el tema, por una incapacidad de gestión de que ha pillado el toro ahora mismo, baina hauetan gauz. Beraz, bakoitzak esan dezala, ia ados dauen guk aurkeztutako esaldiaz. Bakarrik hori. Argi dago guz gauzala bat mozioarekin, erabat, eta horregatik aurkeztu dugula gure emendakina. Eta ez gatoz bat memoriaren eguna dalako, eta bat gatozalako Gogorako institututik ateratako testuakin. Eta adostutako 2018 urtean, aurten, adostutako testuarekin. Eta testu horretan, aipatzen direz, terrorismo eta violentziaren biktima guztien omenez. Hori alde batetik. Esaldi horregaz, erabat ados gagoz. Besteak, nire ustetan, deskafinatzen dau, memoria. Eta memoriaren eguna da. Baina ezka horretaz aparte, memoriaren eguna izatez aparte, ez du esan nahi bakarrik omentzen gabizela hildakoak edo violentziaren bat sufridu izan dabezenak, hori bai alde batetik, baina eske bestetik be hausnarketa eta autokritikarako eguna izan barro dauelako. Eta esaldi horregaz, zuek proposatzen duzuen esaldiagaz, nire ustetan bai zuritzen da, biktima guztiak kategoria bakar batetan. Eta hori, ados gagoz, danak biktimak igualak direzela. Baina, bebai kontutan hartu behar dugu zein dan honen jatorria. 2008an. Eskultura hori, 2008an ipinin zan, osoko bilkuran egoazan talde politiko guztiak onartuta. Gaur egun EH Bilduk, Bilduren baitan dagoen talde politikoren bat bertan egoala. Eta gainera, azalpen batzuk emona bazen. Eta akta irakurtzen baduzu, garai hartako akta irakurtzen baduzu, berak beha aitortzen eban, bere familiar bat, bere senide bat, Totorika, bebai terrorismoaren biktima izan zala. Nik galdera bat botatzen dutzuet, eta batik bat, EH Bildure bebai zuzendu aldako, baina uste dut mozioa babestu da bezen daneri bota aldakela. Zergatik violentziaren biktima guztien omenez, zergatik ez dugu ipinten biktima guztien omenez, ez? Era laburragoa ondino, eta ez du esaten ez, biktima guztien alde, gagoz. Argi dago gagozela horren alde, eta violentziaren biktimen guztien alde bebai bagagoz, baina uste dugu ez dela nahikoa horrela isladatzea. Eta esango nunke gehiago, frankismorako edo 1956ko gatazkaren inguruan bardina onartuko gendun? Nik ez nunke onartuko, eta ez dugu onartu. Osa, biktima guztiak holan aipatzea generikoki? Ba, ez dut uste nahikoa danik, eta ez dut uste mesederik egiten dutzegunik ez memoriari, ez da isladatzen autokritikarik, ze, memoriaren eguna izan behar du biktimako mentzeko bai,
baina etorkizunera mezu bat zabaltzeko, autokritikoki egindako mezu bat bidaltzeko berriro errepika ez dadin. Eta nik uste dut hori horren falta daukagula. Eta hemen alde nik uste dut gitxi ikusi dutela edo ez dutela ikusi sekulan. Decía que no estamos de acuerdo con el contenido de la moción, o si estamos de acuerdo con el contenido de la moción, pero nos parece insuficiente. Por eso lo hemos enmendado. Y donde dice en homenaje, en memoria de todas las víctimas de la violencia, nosotros proponemos en memoria de todas las víctimas del terrorismo y la violencia. Y hacía varias reflexiones de referencia para apoyar lo que defendemos como grupo político. Es primero, no se trata un día únicamente para homenajear, rendir un homenaje, un tributo a las víctimas que fallecieron o que sufrieron como víctimas, eso sí por una parte, pero por otra parte, tal y como dice el Instituto Gogora en su texto aprobado por el Consejo de Dirección, que estaba integrado por todos los grupos políticos que ahora mismo no somos capaces de aceptar esta misma frase, todos los grupos políticos estaban en ese Consejo de Dirección, incluido por Partido Popular y H. Bildu, aunque posteriormente hubo desmarques, la reflexión de ese texto o la invitación a ese día de la memoria no es simplemente rendir ese homenaje a las víctimas, sino además contribuir a una reflexión autocrítica de nuestro pasado, de los últimos 60 años, como bien ha apuntado el concejal del Partido Socialista, para proponer unas bases firmes para los próximos años y para las generaciones venideras. Unas bases firmes, unos principios, entiendo yo que basados en los derechos humanos, para evitar que se repitan los errores en los que hemos cometido como sociedad. Yo me veo reflejado en esa crítica que nos hace y que me interpela directamente a mí, y entiendo que a los compañeros de mí y a compañeras de mi grupo político, en ese texto que ha leído del Instituto Gogora. No hemos estado a la altura. No hemos estado a la altura de determinadas víctimas especialmente, sobre todo de determinadas víctimas de ETA de los años 80 y 90, diría. Yo me veo reflejado en esa interpelación y estoy haciendo ahora mismo, como he hecho otras veces, hago una autocrítica en público. Y esa autocrítica es la que falta en este debate constantemente y por eso no alcanzamos un acuerdo y porque además nos hemos cerrado a la puerta. Nos hemos cerrado a la puerta. Yo no creo que tengamos que transigir a poner simplemente sobre todo cuando se tiene en cuenta el origen de la placa y de la escultura. Cuando la inauguró una víctima directamente de ETA, de las 12 víctimas de ETA de Galdakao, que creo que de forma muy adecuada el Instituto de Memoria invitó, y yo creo que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero a resignificar ese día para que sea un día de encuentro o un día de homenaje y de reflexión autocrítica, como decía, de todas las víctimas, de la violencia policial ilícita y del terrorismo. Terrorismo de Estado o terrorismo de ETA o de otros grupos o corpúsculos que desgraciadamente ha habido en el Estado o hemos sufrido en el Estado. Con lo cual yo invitaba también a otra reflexión y lanzaba una pregunta: ¿por qué no, en lugar de en memoria de todas las víctimas de la violencia, por qué no en memoria de todas las víctimas? Ya está, y así nos vale para todo. Yo creo que eso estaría descafeinado y a lo mismo que la frase que se propone. Y aplicando esta misma reflexión a la dictadura de Franco y a la guerra del 36 y del 37, yo no hablaría simplemente de todas las víctimas, que también, evidentemente, todas las víctimas son víctimas, pero no me olvidaría de lo que ha pasado en ese pasado. No me olvidaría. Y lo intentaría hacer desde los principios que propone y que pedagógicamente expone el texto del Instituto Gogora. A que hagamos una autocrítica de los últimos años y proyectemos hacia el futuro unas bases mucho más sólidas. Y creo que esta frase queda coja, queda descafinada. Bigarren txandara pasatzen dugu. Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Bien, simplemente para recordar, y además no en palabras ni de esta concejala ni de nadie del Partido Popular, sino del Pleno del Parlamento Vasco cuando se aprobó esta propuesta. ¿Para qué se aprobó? El 10 de noviembre ha quedado, digo palabras textuales, el 10 de noviembre ha quedado institucionalizado como el Día de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, según ha aprobado todos los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces, con la abstención de Aralar y Eusko Alkartasuna, que se han abstenido porque en opinión del Peio Urizar no se incluye a las víctimas que no son de ETA. O sea, ya en aquel entonces
se debatió sobre si se incluía a las víctimas del terrorismo, que no eran de ETA, y se dijo que no. Y ese día fue exclusivamente el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. Era la única institución que faltaba en ese momento para poner fecha, y se acordó que era el día del terrorismo, no era de las víctimas, no era de otra cosa que ahora pretendamos descafeinar. Era el día de las víctimas del terrorismo de ETA, del terrorismo, del GAL, del terrorismo, del Batallón Vasco Español, de cualquier organización criminal que haya sesgado la vida a otra persona. Yo he dicho alguna vez en las juntas de portavoces que hemos tenido que yo no me niego a que, por supuesto, y estaría a favor de que se haga en otro momento, en otro sitio, en otro día, se haga una significación a todo lo que los grupos quieran, a cualquier tipo de víctima. Pero que ese día fue exclusivamente para las víctimas del terrorismo. Si ahora nosotros lo que se acordó en aquel momento en el Parlamento Vasco, decimos, pues no, mira, que es que en Galdácano que hemos decidido que no, que el día 10 de noviembre en Galdácano no vamos a respetar lo que se aprobó en el Parlamento Vasco. Vamos a hacer pues lo que a nosotros se nos apetezca, ¿vale? Pues díganlo así. Pero no intenten transformar de que lo que es el Día de las Víctimas, no, es el Día de las Víctimas del Terrorismo, aprobado en sesión plenaria y así consta en las actas del Parlamento Vasco. Era simplemente por aclarar eso. Pero sí me gustaría contestarle, hacer un comentario, porque no dicen que no ofende el que quiere, sino el que puede, y hay muy poca gente en este pleno que a mí me puede ofender. Entonces, cuando se ha hecho una referencia, y además se me ha indicado hacia mí, que si Franco, que si la tumba de Franco, que si no sé qué más referencias a ultraderecha y demás, bueno, pues esta concejala que está aquí, lecciones de demócrata no va a admitir ni una, y menos de un grupo político como Galdácano Orain, que está a favor de las políticas bolivarianas, que lo primero que hizo, que ese sí que es un dictador, lo primero que hizo fue toda la prensa nacional que no le convenía, fue cerrarla, encarcelarlos, donde hay presos políticos, donde hay masivamente la gente está saliendo de Venezuela porque se mueren de hambre, como comprenderá. A ver, llamarle a este concejal cuando su gurú es el presidente bolivariano, pues no se lo voy a permitir. Ya digo, no. O sea, se lo digo en plan de chascarrillo, porque desde luego ofender, muy poca gente en este pleno me puede ofender. Gracias. Eskerrik asko. Irabazi. Bueno, simplemente decirlo lo de antes, una puntualización. Me alegro que se haya acordado el alcalde de las víctimas del 36, entonces una puntualización. La próxima vez diga desde los últimos 82 años, no los últimos 60 años. Luego, tenemos que tener en cuenta que no avanzamos por un partido político, no por una concejal, sino por un partido político. Vuelvo a decir lo mismo de siempre. No nos dirigimos a usted, nos dirigimos a su partido político, que es el partido que después de la finalización de ETA sigue viendo terroristas en Euskadi. Como ya no le va colando eso, ve golpes de Estado en Cataluña, eso sí, no ve golpes de Estado todavía en 1936, ni ve fascistas. Tampoco ve enaltecimientos del terrorismo ni golpistas en la invitación que le hicieron a Tejero el otro día, ni en los Cara al Sol que cantan a la salida de misas. Entonces, estar aquí estancados por un partido político que no es neutral, que no está llegando, que no está en el 2018, que se ha quedado estancado en su único discurso, en el discurso que le da algo de vida, o sea, me parece que no deberíamos estar así, ¿no? Luego, ya que he comentado a mis amigos bolivarianos, ¿no? Le digo que el país con más asesinatos es Honduras, el país con crisis de reformas fiscales contra el pueblo es Costa Rica,
crisis, país en quiebra es Argentina, el con más secuestros es Colombia, el más violento es México, el más corrupto es España y el país con más muertos civiles en el mundo es Estados Unidos. Pero usted siga con Venezuela, ¿eh? Algún día la gente ya se cansará y bueno, ya estamos cansados, pero bueno, les sirve. Es que ricasco. Alderdi Sozialista, bai. Sí, eskerrik asko. Voy a recordar que en la Junta de Portavoces del año pasado, por estas mismas fechas, se estuvo debatiendo esto y yo me acerqué, di un paso y compré una propuesta que nos parecía a todos. Solamente una persona se quedó fuera. Yo no recuerdo bien, igual es que tengo fallos ya de memoria, pero creo que no se aceptó finalmente esta propuesta que habíamos hecho los 20 y vinisteis con unas frases, poemas o algo, fuisteis vosotros. Y al final no se consensuó, no se llegó a un acuerdo, pero por nuestra parte sí dimos un paso y eso creo que vamos, hoy es otro día en el que queremos dar pasos, pero los pasos no los vamos a dar hacia ahí. Creo que hay un punto en común en el que todos nos tenemos que acercar. Es que parece que los pasos los tenemos que dar siempre hacia un lado. Luego, lo de la misión del GAL y ETA, nosotros hemos omitido eso a propósito, porque lo que queremos es hablar de las víctimas del terrorismo sin distinción. Nosotros hemos aceptado que existió el GAL y lo condenamos. Nosotros hemos aceptado que existió ETA, lo sufrimos y lo hemos condenado también, porque nos parece que las bandas terroristas son deplorables y no deberían haber existido, y ya que han existido hay que condenarlas. Tercero, el acuerdo y el consenso es acercarse hacia un punto común, como he dicho antes, y aquí la propuesta que ha traído H. Bildu creemos que no es completa para nosotros y que incluso nosotros no vamos a aprobar la enmienda, pero nos vamos a abstener porque si vosotros la aceptáis, saldrá adelante y estaremos de acuerdo con ella. Gracias. Eskerrik asko, Usan Zulureia, ez Galdakao irabazi, Galdakao orain. Bueno, seguimos manteniendo, aunque volvemos a reiterar que si fuera el punto de encuentro y consenso de los 7 grupos políticos estaríamos encantadas en que saliera adelante la enmienda, pero volvemos a mantener que el Día de la Memoria en Euskal Herria tiene muchos apellidos. Entonces, utilizar solo unos y no otros es un poquito tendencioso. Muchos apellidos, víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia policial, víctimas de la extorsión, víctimas de la dispersión, víctimas de la represión cultural y de la libertad de expresión. Creemos que o todas llevan apellidos o no unas sí y otras no. Por eso entendíamos que era mejor víctimas de la violencia como término más genérico. También recordar que cuando hablamos del Día de la Memoria estamos tratando de reivindicar la memoria del conflicto que hemos vivido en Euskal Herria. Ya existe un Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, que es el 21 de agosto. Todos los años rememoramos el bombardeo que sufrió Galdakao durante la Guerra Civil. No hablamos de si nuestros gudaris mataron franquistas y les homenajeamos, sino que homenajeamos lo que ocurrió en nuestro pueblo. O mismamente el año pasado, quienes acudimos a Ermo al 20 aniversario tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, no fuimos a reivindicar que se reconociera otro tipo de víctimas, sino a reconocer el papel de víctima de Miguel Ángel Blanco. Cada momento tiene su razón de ser y creemos que el 10 de noviembre tiene como razón de ser la reconciliación y el reconocimiento de todas las personas que han sufrido el conflicto aquí. Por último, y quitando un poco de hierro al asunto, decirle a la concejala del Partido Popular que estaremos encantados cuando quiera y quiera también al alcalde debatir sobre política internacional en este pleno, sobre bolivarianismo. Echamos un poco de menos que no haya hablado de nuestros vínculos con Corea del Norte, Cuba e Irán, cuyos embajadores en Usan Zulureia y Galdakao evidentemente son los 2 concejales que están aquí sentados. Bildu. Bueno, 4 urte hau kudeatzeko, bai?
4 años para gestionar esto. Se han metido 2 mociones, 2 mozio sartu direz, iaz eta aurten bai. Eta orain, azken egunean, emendakin bat agertzen da. Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik, eta antza, iaz eta oindala 2 urte, ados geunden. Aparece una enmienda el último día y supuestamente el año pasado y hace 2 se estaba de acuerdo con lo que presentamos nosotros. Zer aldatu da, que ha cambiado, ez dugu lertzen, zer pasatu da hemen. Ekartzen duzue memoriaren egunaren testua, Gogora Institutuana, baina bi aste lehen hau. Ostra, urte oso auki dozu, iazko mozinotik aurrera, zeo zer lantzeko negaz. Ez da inor mugidu hemen. Gurauten dugu gure proposamena eta gaina gure kritikak. Descafinatu hitza agertu da 3 o 4 baldiz. Aparecía la palabra descafinado 4 o 5 veces. El año pasado, hace 2, ¿era descafinada o no? ¿Estabais de acuerdo? Zuek ados ondeten. Eta gero beste gauza bat, descafinatu baegoan, bota kafea. Baina bota gehiago. Bota izen guztiek. Si está descafeinado, échale café, pero échale bien. Con todo lo que ha pasado. Con todos los nombres. Con todos. Y que tenga mucha cafeína. Pero no vale decir que está descafeinado, entonces no. ¿Vale? Pero si para quitar el descafeinado le echas esto de cafeína, creo que el problema sigue estando, ¿es? Eta gero, autocrítica. Ostra. Decir a otro que haga autocrítica, eso no es autocrítica, eso es decir al otro, quiero que digas esto. Siempre se dice autocrítica, autocrítica. En el momento en que una persona le dice a otra, haz autocrítica, le estás diciendo, tío, dime esto. Hori ez da autokritika bat. Eta zuk esan dozu gainera, autokritika zinela egon no estaba a la altura, en los 80, en los 90. Ondo? Baina, gero, zenbat gauza eta zenbat responsabilidade dauz hortik, ez diena inoiz onartu. ¿Cuántas responsabilidades hay de mucha gente, de muchos partidos políticos que nunca se han admitido? Nada. Gero hitz bat, violencia policial ilícita. ¿Cuál es la lícita? Autokritikagaz, horregaz amaitu gure bat, baina galdera bat. Gai hau ondo kudeatu dabela udalak uste duzue? ¿Creéis que el ayuntamiento ha gestionado bien este tema de la placa en 4 años? Es sin más, una pregunta. Peperia, al PP. Bien, entiendo que digas que dentro del terrorismo, has nombrado al GAL, Batallón Español, la AAA, ya, pues que el gobierno de España no las considera víctimas de ningún tipo, están en otro tipo de clasificación. ¿De qué me está hablando el Partido Popular? Cuando ahí está la gran diferencia entre las víctimas. Entonces, ¿cómo? Yo entiendo que la portavoz del Partido Popular diga eso, pues que usted representa al Partido Popular y su partido no admite eso. Nunca va a admitir decir que son víctimas del terrorismo, esas personas. No tienen ningún tipo de reconocimiento, desde escrito y una declaración, ni lo que se hace compensaciones con otro tipo de víctimas. Eso es así. Alderdi Sozialista de Loli, iaz ados bageunden, aurten zaitik ez dut ulertzen. Si el año pasado estábamos de acuerdo, este año ¿por qué no? Si ya has admitido que estamos 20 de 21 de acuerdo. Y este año no. No sé. Bakarrik amaitzeko, nik esan dodan, lehen, hemen izenak falte baldin badirez, bota izenak, danen izenak, si faltan nombres, pues, dar nombres de todo y vamos a empezar. Baina, esan da moduen, izena duena bada. O sea, lo que tiene nombre es. Eta ez dugu balio esatea, gure iritziz, hau deskafinatu dela, aseptikoa eta guztiz alik eta integratzaileena dela, izan ondan irudi hori saihestea.
Eta ez dugu ulertzen barrio dinot, nora lan egon gure zaldean kontra. Bueno. Bueno, niretzako aurrera iesian egiten dozu, ze behintzat onartu dozu minimo bat bada be autokritika apur batekin izan dutela, baina eskezuk ez dozu egin ez da minimoa bez, inigo. Eta listo, eta, bueno, bakotxak ikusi daiela, eta holan interpretatu daiela ordezkari politiko bakotxak esaten dauena eta zer esaten ez dauena. Nik miresten dut zuen alderdikide bat, Julen, errenteriakoa, ausardiagatik, kriston ausardiagatik, izan da super ausarta. Eta benetan emetik, miresmena. Oso gatza izan dalako suposatzen du berarentzat. Hori egitea, horrela, ez? Batzutan, krudelki, esango dute, zorrotz eta horren besteko espektatibak dagozenean, zikladura politiko baten gainean, ez? Ez dut esaten bape justa danik batzutan, edo, bai, ez dala justa, batzutan esan barik bezanenke. Baina eske, emetik ez dut zuet entzun ino sekulan, hortik gertu egon litekenik, eske ez dut entzun sekulan, baina, bueno, bakotxak esaten daueneekin, eta esaten ez daueneekin epaitua izan daiela. Luego voy a retomar esta intervención en castellano, pero recordar que efectivamente hacemos un día de homenaje a las víctimas de la barbarie de la guerra civil, de los golpistas, eso, bueno, en este caso estoy mezclando los dos términos, de la guerra civil con los bombardeos, cuando homenajeamos a las bombardeadas y a todas las víctimas de la guerra civil en Plaza Coche. Eso lo hacemos una vez al año. Por otra parte está el 10 de noviembre, que es el día al que nos estamos refiriendo, y que es el Día de la Memoria, así está institucionalizado por el Parlamento, está institucionalizado así por el Parlamento, y está el 21 de agosto, que es simplemente exclusivamente para el terrorismo. Con lo cual son tres momentos completamente diferentes. Y para algunas cosas nos agarramos a ese consenso y para otras cosas no. En ese consenso del 10 de noviembre está en memoria de todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Apellidos, aquí hemos puesto muchas veces apellidos. Muchas veces hemos puesto apellidos y hemos hecho autocrítica y hemos intentado ponernos con la chapela del que pueda estar enfrente o de quienes puedan estar enfrente e intentar dar pasos adelante. Lo hemos hecho muchas veces. No sé si fue ese mismo pleno del 2008, he leído las actas. Y ahí se hacía alusión a la libertad de expresión, a la falta de libertad de expresión del Estado, con el sumario 18/98, aquella manifestación estuve yo también, como estaría mucha gente de aquí, no me voy a arrogar ningún mérito, pero en ese mismo pleno se ha hecho esa autocrítica, no tengo ningún problema de hacer aquí. También hemos estado en contra de dispersión política de los presos, estamos en contra de esas políticas de dispersión de presos, eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Estamos en contra de las víctimas del GAL, estamos en contra de las víctimas de la violencia policial ilícita. Sí, porque las policías de todo el mundo utilizan la violencia como forma de represión. Eso es algo que entra en un sistema, porque contra la violencia otras veces no hay otra forma de hacer que violencia. Eso en todos los estados está asumido, aunque la línea que separe, ¿no? O que marque las distancias a veces no sea tan nítida y no sea tan fácil de mantener, pero por eso nos hemos referido a las víctimas de la violencia policial ilícita. Además, yo creo que es una categoría, no apellido, una categoría que está reconocida por prácticamente todos los grupos políticos que representan el Parlamento y que estamos aquí representados también. Con lo cual, termino diciendo lo que decía en euskera, que, al menos el portavoz de H. Bildu me reconocía cierta autocrítica, pero yo no he visto autocrítica, nada de autocrítica en su intervención. Y cuando dice, a ver qué hemos gestionado el equipo de gobierno, como si alcanzar consensos fuese una cosa de una parte, siempre miramos, ¿no?, la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga en el nuestro, ¿no?, como se suele decir, como si alcanzar ese consenso fuese responsabilidad única y exclusivamente del equipo de gobierno.
Vamos a ver, es que eso no se lo compra nadie. Nosotros hemos hecho propuestas tan afortunadas o desafortunadas como las que les puedo relatar cuando decía antes la portavoz del Partido Socialista, que se ha expresado de forma inmaculada, pristina. Poníamos incluso, reflejábamos una frase de una conocida canción de euskera, eta ez galdetu inoz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker orain itsasoa gara eta beti izango gara, iraganetik ikasi etorkizuna eraikitzeko, huíamos de las categorías incluso que hoy hemos tenido que traer para intentar completar la frase que proponen los grupos proponentes de la moción, etcétera, etcétera. Hemos puesto propuestas encima de la mesa. No hemos alcanzado un consenso. Desgraciadamente creo que debemos hacer autocrítica. Todos los grupos políticos no hemos sido capaces de alcanzar ese consenso. No los otros, ¿no? Los de enfrente. Eso es la crítica a la que nos tenía acostumbrado el portavoz de H. Bildu y la que no aceptó. No aceptó y mucho menos cuando me está hablando está intentando denunciar que no hacemos autocrítica cuando reconoce, aunque sea una mínima autocrítica. Pero creo que el debate no da más de sí. Aparte, hemos agotado los turnos de intervención. En nuestro caso, el mío y el del portavoz de H. Bildu, sobradamente. Así que damos paso a saber quizás si los grupos proponentes de la moción aceptan la enmienda o no, que entiendo que no, pero quizás haya alguna sorpresa, y si sea así o no sea así, procederemos a votar la moción. Así los grupos políticos no aceptan la enmienda, con lo cual pasamos a votar proposamena, mozioa, etorri dan moduan, eta emendakinek barik. Solo se vota la moción sin integrar la enmienda, recuerdo. Aldeko botoak, votos a favor. Kontrako botoak, votos en contra. Eta abstentzioak ez dago. Zateratzen mozioa, hurrengo puntura pasatzen dugu. Bederatzigarren puntua, osoko bilkurari informazio motea. Aurrekontuaren exekuzioa 2018ko irailaren 30era eta diruzaintzako egoera 2018ko irailaren 30era egindako kutsako kontaketa txostena eta 2018ko abenduaren 31erako aurreikuspenak barne. Dar cuenta al Pleno de la ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2018, estado de situación de tesorería, incluyendo acta de arqueo a 30 de septiembre y previsiones a 31 de diciembre de 2018. 10. puntua, 2018ko hiru hilabeteari dagokion berankortasun txostena eta ordaintzeko batez besteko epea. Dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago del tercer trimestre de 2018. 11. puntua, kontu hartzaile orokorrak Galdakoko udalari buruz eta erakunde autonomoei buruz egindako eragozpen txostenen berri emotea. Dar cuenta de los informes de reparos del Interventor General, Ayuntamiento de Galdakao y organismos autónomos. 12. puntua, 2018ko udala aurrekontuaren aldaketari buruzko, kreditu gehigarria, 1187/2018 alkate dekretuaren kontu motea, dar cuenta del decreto de alcaldía número 1187/2018 de modificación del presupuesto municipal de 2018, créditos adicionales. 13. puntua, 2018ko irailaren 27tik aurrea emandako alkate dekretuen kontu emotea, dar cuenta de los decretos de alcaldía dictados a partir del 27 de septiembre de 2018, eta 14. puntua, galderak eta eskaerak, ruego se pregunta. Ez dago erregistraturik kontrol barik ez badate eukin. Ez dago erregistraturik ez erregurik ez galderarik, bai, badago bat? Erregu bat, bai, egia da, eske apurbete astuntzu nabil gaur. Erregu batago erregistratuta, beraz, horretaz aparte eta osoko bilkurako gaietaz oinarrituta erregurik eta galderarik baldin badago. Badaukagu galdera, bai, galdera plenoko asuntuari, baina erregua plenoko asuntua ez danari, hori berak idazkariak esan zigun egin genezakela, erregua plenoan bertan. Bai. Bai, erreguak sartzen direz erreguak, naz eta gai ordenatik kanpo egon. La tercera parte del pleno. Vamos a ordenar por partidos, Irabazi, Partido Popular, Partido Socialista, Usanzul Herriak bai, Usanzul Herriak zer egingo da, berregoa, edo galdera.
Galdakao orain egiteko erregu bat, baina horretaz aparte EH Bilduk zenbat erregu galdera? Erregu bat, erregu 3 erregu eta galdera bat. Bausan zoro herriari emango dutzetitza lehenengotan, galdera botatzeko. Eskerrik asko, Ibon. Ez da zer, faltarik Ni bakarrik galderatzu bet. Azkenengo momentuan egin duzun interrogazio horrien inguruan, ez da? Galdera, nor izan zuen zuk irakurri dituzun esaldi horien inguruan ezetza eman zuen zinegotzi bakarra? Porque nik ulertu dana izan da, hemen besteok esan dira ados. Hitz horiekin, zuk esandako hitz horiekin esaldi horiekin, pleno honetan dagoen zinegotzi bakarrak esan zuen ezetz. Beste guztiok ados genuen. Nik uste hori eztabaidan sartu behar gendula eta ez erregu bat, ez? Bakarrik galdera, Nor izan zen? Baina gabiz luzatzen aurreneko puntuan eztabaidatu izan dugu. Besteok ez gendela ados horiekin, hori bakarrik. Ez, eta zolan be, nire defentsa izan da, esateko gu gobernu talde moduan hainbat proposamen egin izan dago zala bai. Eta, en fin, hortik joan direz. Enfokea hori izan da. Estaba respondiendo, no sé si alguien se da por aludida con esta pregunta y quiere responder, pero en cualquier caso estaba aclarando a la portavoz de Usain Herria que cuando preguntaba a ver quién era la única persona que no aceptó esos lemas, yo estaba respondiendo que creo que se correspondía al debate del punto anterior y creo que se está agotado, que no procede ahora mismo, pero aún así también he dado la aclaración de que cuando he hecho esa relación de lemas lo hacía con el enfoque de que el equipo de gobierno también ha hecho propuestas, ha puesto encima de la mesa propuestas simplemente para que se debatan y que también ha sido propositivo en esa parte, no más que eso. Entonces, si alguien se da por ello y quiere responder, que responda. Y si no, pasamos a la pregunta. Galdakao orain. Bueno, primero la que hemos metido por registro y luego in voce. Procedo con la justificación. Como es de todas sabido, nuestros bosques se encuentran profundamente afectados por la denominada banda marrón, que afecta a los Pinus insignis. Siendo el Pinus insignis una especie no propia de la región y abierta la posibilidad de que se fumiguen grandes cantidades de bosque con óxido cuproso, producto tóxico con propiedades irritantes del sistema respiratorio humano, deseamos hacer el siguiente ruego. Rogamos al área de Hacienda y Patrimonio poner en marcha de manera urgente una mesa con participación de personal técnico municipal, así como de todos los grupos políticos con representación municipal, encargada de elaborar un plan de actuación en Galdakao contra la banda marrón en los bosques de titularidad pública, basado en la recuperación del bosque autóctono frente a la política de repoblación de Pinus insignis y la fumigación de nuestros bosques. Eso por un lado. Y luego, y a conación del debate que hemos tenido hoy, desde nuestra agrupación siempre hemos apostado por la máxima transparencia y, por lo tanto, rogamos que todas las agrupaciones, todos los grupos políticos municipales de este ayuntamiento, para el próximo pleno, remitan al responsable de comunicación de este ayuntamiento la contabilidad del año 2017 de sus agrupaciones, así como la declaración de la renta de sus portavoces, para que se publiquen en la web municipal. Ruegos recogidos. EH Bildu. Nire erregu da, baina, bueno, lehen eztabaidan komentatu da, eta onda berotu da, eta ja ez dut hartu hitze. Komentatu hortik prentzan hitz batzuk esan direla, nire hortik. Batzez betxemak esan dut, eta inoak. Uste dut, gaizki lortu bat egon dela hortik, ze ez teko... Bai, intzane bai. Bai, eta zaila da hemen esatean nik hori, eta bakit... Beraz, eta gaina esaldiek ez teko logikarik. Ezin dut esan nik ez tozu lanik egiten hemen. Bai, para aclarar. La frase recogida en prensa, ha habido un malentendido algo, para Chema y para Iño que me han dicho eso. Yo no he dicho que él no trabaja en el consistorio cuando la frase en sí no tiene sentido. ¿Vale? Bakarrik hori. Eta que se pasa da nortik. Eta gure zure, paseko zuen nota, zin izan zen, hori esan. Bai, erregua, beitu,
azkeneko hilabetetan Aperribaiko gizarte langilerik ez dago, eta EH Bilduk eskatzen duena da berehalako restablecimientua edo gizarte langilea ja Aperribain egon behar duela urrengo asteartean. Hori horrela estan bitartean edo ezintasun hori dagoen bitartean Aperribaikoei zerbitzu hori eskaintzea, igual zait zelan etxez etxe, kotxeak bidaliz hainbat ezin du etorteko Galdakoko areara, edo dena delakoa. O sea, hau ez da una animadora sociocultural, como lo decía en euskera, que en los últimos meses no va la trabajadora social a Aperribai los martes, por motivos que desconozco, pero no me importa en este caso concreto. O sea, instamos o rogamos desde el grupo de EH Bildu que se restablezca de inmediato el servicio de trabajadora social en Aperribai, y de no poder hacerse de inmediato, que mientras esa imposibilidad dure, las personas de Aperribai tienen que ser en Aperribai atendidas por la trabajadora social. No se trata de una animadora sociocultural, sino una trabajadora social, en el caso de algunos, es vital. Puerta a puerta, casa a casa, mandando taxis, policía municipal, lo que sea, esas personas tienen que ser atendidas, cuando menos, mientras esto dure, o sea, y solicitamos que sea ya, de lunes a viernes, porque lo que se les está diciendo a las personas usuarias es que tienen que venir a Galdakao y solo los martes, en horario de Aperribai, pero que solo los martes. Bueno, solicitamos que se restablezca de inmediato el servicio de trabajadora social. Eta galdera, eta galdera, da gaurko plenoan gertatutan zerbaiten inguruan, eta galdetu nahi nion alkateari, ia lehen egin duen interbentzioa, alkate gizar egin duen, arauak baimentzen dion bezala plenoa ordenatzeko, edo EAJaren partaide moduan egin duen, ze kasu horretan hirugarren txanda izango zen, eta orduan idazkariari galdera bat egingo nioken. ¿Itzuldiko oso? A ver, parkatu. Preguntaba que en relación a la intervención que ha hecho el alcalde anteriormente, quería saber si la intervención que ha hecho él la ha hecho en calidad de alcalde de todos y como prevé la norma como moderador de este pleno, o ha intervenido en calidad de concejal del PNV, en cuyo caso haría una pregunta a la secretaria municipal. Bueno, la pregunta que ha realizado el partido, Usan Zuberria hori ya barkatu, bai atzetik EH Bilduk. Simplemente ontxe bertan ez da, baina, bueno, eskatzeko barkamena Rubeneri eta osoko bilkurari orokorrean lehen izan dudan tonu igoeragatik bigarren puntuan ez dau, baina helarazi nire barkamena mesedez. Benetan eskartzen dutzu dela, da lehenengo aldia hori entzuten dutela, eskerrik asko. Benetan. Íbamos por orden, Usan Zuberriak egindako galdera nik uste berez erantzun izan dela. Galdako orainek egindako erregueri kontutan hartuko dugu, biak, eta horrena bera, bakotxakin aldago gure dauena, eta bigarrenari erantzuten talde politiko bakotxak egin dela ikusten dauena, eta lehenengoari arloarekin eztabaidatuko dugu, eta ikusiko da zer nolako erantzuna moten dugun horretan. Decía que a los dos juegos realizados por Galdakao orain, la primera relativa al plenus insignis, pues que lógicamente el equipo gobierno tomará una decisión al respecto que tendremos que responder al ruego hecho a la petición. Y la segunda, pues que es cada grupo político que querrá o no querrá seguir la propuesta que ha realizado en este pleno. Respecto a los ruegos de EH Bildu, el primero no era un ruego, era una aclaración, el segundo era el relativo a Aperribai, decir que efectivamente que ha faltado 2 martes, y creo que ha sido, precisamente cuando hemos mejorado la prestación, que es, por explicar todo, yo creo que conviene para que todo el mundo lo sepa. Hace algún tiempo, no recuerdo cuándo pusimos en marcha, pero las trabajadoras sociales, digo las porque son mayoría mujeres, las trabajadoras sociales tienen un servicio que además de ofrecerse desde las propias oficinas, que están perfectamente acondicionadas para ello, en los locales de Ardanza, se desplazan una vez a la semana tanto a Usansolo como a Aperribai.
lo estaban haciendo en los centros, en los ambulatorios o en el consultorio de Aperribai, por peticiones del área. Efectivamente se nos ha trasladado al equipo de gobierno de que no eran las condiciones más óptimas. Nosotros solo hemos actuado lo más rápido que hemos podido y estamos todavía en transición de cerrarlo mejor, y yo creo que por la respuesta que hemos dado en Usánsolo se ha quedado de manifiesto que en Aperribai tenemos los mismos problemas. Sin embargo, pues la disposición de locales en Aperribai, son menores y tenemos alguna dificultad para poder prestar ese servicio de mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, estamos buscando una solución, estamos en ello, hemos hecho una propuesta, parece que no ha encajado o que no tenía el encaje suficiente y seguimos trabajando para que eso sea así. No obstante, tenemos en cuenta el ruego que ha hecho EH Bildu respecto a las otras opciones. Respecto a la tercera intervención que he hecho como alcalde-presidente, o sea, esa doble figura, me corresponde a mí ordenar el debate, y puedo intervenir cuando considero para ordenar ese debate. Además lo intento hacer siempre cuidando esos 10 minutos, 11, 12 minutos que solemos tener todos los grupos políticos para poder defender la posición del equipo de gobierno, porque soy alcalde, como alcalde me toca realizar las labores de presidente y ordenar el debate, y también soy alcalde, soy parte del equipo de gobierno, con lo cual también tengo una voz propia como alcalde en este equipo de gobierno y a veces intervengo de esa forma. En cualquier caso, el artículo 63.2 también le permite, le da al alcalde la posibilidad de hacer una intervención cuando cree que un grupo político, no sé exactamente cómo figura el literal, pero se ha aludido. Con lo cual, basándome en esas dos cuestiones, creo que es perfectamente justo, no sé qué más adjetivos ponerle, tiene cabida, perfectamente tiene cabida ese tercer turno al que hace alusión EH Bildu, que yo no lo considero un tercer turno, sino matizar en algunos casos como alcalde o puntualizar algunas informaciones. Sin más ruegos o preguntas realizadas, damos por concluido el pleno. Eskerrik asko.